nombre antes. ¿En dónde estás tú, Bargain Mama? ¿Dónde estás tú ahorita? Hey, Moxie, ponte en la pantalla, hermano. ¿Dónde estás? Quiero verte en la pantalla. Si alguno de ustedes está listo para ponerse en la pantalla a charlar, no importa si es 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, no importa, mi gente, solo digan la palabra y nos sintonizamos. Cleveland. Como dijo LeBron James, this one for you, Cleveland. Yo no conozco Cleveland. Ok, aquí está mi hermano. Yo. Go on, brother. Dan, bro. You good? Yeah, man. Yo, I nearly asked you if you cut your hair. Yeah. You did? Y'all say me trim about buzz, you know. Good, dog. Yeah, bro. What happened? Talk to me. Why you cut it? What make you cut it? New style, man. That's what we call it. Dog, you know it's crazy because I had a song that was called New Style, dog. Never released it, but I did. I did have a song named New Style. Yeah, man. Gotta keep them guessing, you know. Yeah. You good though? Yeah, bro. Just came back in. We guys went get some fish. Went eat. Went to the seafood place. By that, you just come on here, you just about to make me more hungry than when we were right now. You look good though, man, dog. Respect. You look good, brother. That's good, dog. I hear I thought no one was actually gonna get on the live today. I got some people looking. I know some people usually be getting on in the chat room because them still, like we discussed, some people not feel comfortable yet, making mistake or shy. They not trust themselves sufficiently, to be on screen. But I'm glad that you're here on screen. So if there's anything, maybe some people can ask you any personal question that they have as well. Do you get me? Yeah, man. That's what I'm here for. I'm just here to learn and continue, practicing. That's it, dog. That's it. Entonces, hermano, like, did you watch the video? You don't watch the video yet? No. Good. Okay, then. It's okay because we did it anyway. We already know what we did. Claro. Okay, let me see. Yo soy americano y mis padres son panameños. Yo vivo en Atlanta, pero nací en Mississippi. Eso es bueno, hermano. Ok. Quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? ¿Tus padres hablan español? ¿O solo tú? Mi gente, si tienen alguna pregunta para Moxie, sorry, dog. Good. Si tienen alguna pregunta para Moxie, le pueden hacer la pregunta como les dije, ¿verdad? Él es la persona con quien hice el nuevo vlog ahora. Moxie es de Bermuda. Su papá es de Bermuda y su mamá es de República Dominicana. Él viaja, hace bailes, es instructor de baile, ¿verdad? Sí. Instructor de baile, healthy living, healthy eating, si quieren perder peso, si quieren aprender a bailar, lo que sea, pregúntenselo a Moxie. Yeah. Y dímelo, hermano, mira, well, you already know that this is a Spanish platform. You get what I'm saying? So, let's speak Spanish. I know also sometimes, you know what I'm saying? I mess up, you mess up. So, let's look. Dance instructor right there. Hey, claro que sí. Yo, Nick Harris been practicing Spanish for 3 months now. Okay. ¿Qué consejo le darías a Nick? Hey, Nick, to be honest, boy, keep going, man. It's a journey. Just keep going. There you go. Aquí, mira, Santo Domingo. Yeah, ya tú sabes. ¿Tú conoces Santo Domingo? Fui para allá ayer.
¿Cómo estuvo? ¿Grabaste algún video? No, pero me voy a regresar a fin de semana a Santo Domingo y Boca Chica también. Oh, wow. Sí, so, Okay, dijiste que anduviste ahí ayer. Like, ¿qué fuiste a hacer? mi mamá tenía un appointment, ¿cómo se dice? Appointment, Una cita. una cita con el doctor, so fui para allá. Oh, ok, ok. ¿Está bien? Sí, está Ok. bien. Eso es lo importante, hermano. Muy hermoso ese país. Pues Gracias. yo no conozco, ¿verdad? Entonces, pero voy a creer en ustedes. No tengo otra opción. Me voy a poner en YouTube, so no te preocupes. Lo voy a poner en YouTube. Lo voy, There sí. you go. ¿Qué quería hacerte? Ok, me dijiste que fuiste ahí ayer. Ahí es donde traíste pescado de allá. No, no, no. El pescado es de muy cerca de acá, un pueblo se llama Cabrera. Oh, fuiste a pescar. No, no, no. Es un restaurante de comida. De- ¿A ti te gusta pescar? Poquito, poquito, pero ahora no, no hace mucho. Ok, ok. A mí sí me gusta pescar mucho. ¿Cuál Mm. es tu favorita? Your favorite seafood to eat, other than everything that you Eh, may eat, right? Pero eh. tienes un favorito, tal vez camarón, langosta, pescado. ¿Cuál es tu favorito? Ok, para mí me encanta el salmón, pero Ujú. también, um, how you say calamari? Es lo mismo, Calamari, sí. Creo que es lo mismo, sí. calamari. Ya también calamari. Ponen los dominicanos ponen una sopa o, ya, juntos. ¿Con qué lo hacen? Calamari, muchísimas cosas. Calamari es como a ver, tienen calamar tú. Okay. Es como like un pulpo, octopus. It's one of them type of creatures. Not an octopus though. Um, well, I can't. Well, you know shrimp, like right? Sí. So it's kind of like in that same. I feel like it's in that same film. I could be wrong. No, no creo, no Actually, I creo. don't even know, bro. I'm not even gonna lie to you. I just know it tastes good. Yeah, no creo conocer eso, hermano. Like, yo tal vez lo he probado, ¿verdad? Pero no Sí. lo conozco. Ah, Calamari. Voy a buscarlo ahorita, a ver qué parece. yo quiero probar tortuga. ¿Nunca has probado tortuga? No, el problema en mi país es la gente se matan like, muchísimo para comer. Ujú. Y cuando yo creció, fui un endangered species, pretty much. Oh, ok, ok. Sí. Sí, hermano, parece como octopus. Uh, Espérate aquí. bring it this way. Yeah, I guess so. But I don't really eat it like that. I eat it fried. Ok, ok, te lo voy Yeah. a así. Sí, claro, claro. So I can't tell. You know, when it's fried, you can't really tell what it is. No, nunca lo he probado. Entonces, han matado tanto la tortuga en básicamente cuando tú eras joven, ahora casi no And, se ve. sí, pero pienso que es like años antes que yo, like en el día de mi papá, porque, hey, I guess it was really good. Es Like, rico, hermano. rico. Es bastante rico. Ah, Ok. pero yo trabajo en un negocio de turístico cuando fui like, más joven. Ujú, Y fui una guía y llevan los turísticos a ver los tortugas ujú. Oh, nadando. sí, sí. Yo nunca he visto like, una tortuga marina así en persona, nunca. No, Pues like nadando y cosas así, like tal vez lo he visto ya cuando lo capturan y ya lo mm, vamos a comer, pero ah, para estar nadando en el mar y cosas así, nunca. wow. Sí. Ok, vamos a ver lo que dice Steven aquí.
Sí, mis padres hablan español, pero mis hermanos no les enseñaron español. Me he estado enseñando a mí mismo durante 5 años. Ah. Buen trabajo, Steven, buen trabajo. Otra pregunta, ¿alguna vez has visitado Panamá? Y tus hermanos, ¿verdad? Ya que no les enseñaron español, ¿ellos tienen interés de aprender o solo eres tú? ¿Cómo si? La otra pregunta, son 3 preguntas. Si no las escuchas todas, me preguntas nuevamente. ¿Qué nivel está tu español? Intermediate, beginner, advanced. Ok, mira, Nick dice que su favorita también es salmón. Sí, rico. Sí, nosotros también decimos mariscos. Mariscos. Sí, pero sí, hermano, en Nicaragua, ¿verdad? Porque en Costa Rica uno no puede comer no puede comer tortuga. Ah, No venden la carne de tortuga y si lo venden y te atrapan, puedes ir preso, creo que de por vida. wow. Porque Sí. pienso es lo mismo. Sí, por peligro de extinción. Tú sabes que algunos animales se protegen, you know, Sí. y en Costa Rica, un pana mío que es bluefileño, más bien anduve con él este fin de semana. Él siempre va a Nicaragua, regresa y trae tortuga. You know, Ah, trae la carne de tortuga para atrás y una vez anduvo pasando por Costa Rica y casi lo arrestan. wow. Sí, Wow. porque él no sabía. ¿Y You know. cómo pueden, like, how can you prove that they're not from Costa Rica? Like, ¿cómo se puede? What that the turtle? Yeah. No importa si lo atrapas en Costa Rica, en Nicaragua, en cualquier lado, no importa. Con tal que ellos sepan que es carne de tortuga, te Ah, pueden arrestar. pero se vende por mucho allá, ¿sí? Pues Muchísimo. allá en Nicaragua, honestamente, no se vende por mucho, porque creo que tú puedes conseguir a big turtle, right? An Mm. entire turtle por menos de $100. Pero en Costa Rica, porque es, Pues en Costa Rica, como digo, no sé si lo venden porque como está prohibido comerlo, mm, no, uno tal vez no lo puede comprar y si lo compran es like black market. that's what I'm saying. So it's probably, Entonces tal vez yeah. sí lo venden por mucho in the black market, you know, pero yo no quiero estar comprando tortuga. Imagínate, yo it's not yendo a that la serious. cárcel por comer. Ah, No, no, pero, milagrosamente no encerraron a mi amigo, pero él dice que ya no va a pasar más por Costa Rica. Y cuando él viene aquí de Nicaragua con toda esa carne, él lo vende rápido. Boom, 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 boom. ¿Me entiendes? Porque hay muchos nicaragüenses como en Miami y todos esos lados que no pueden conseguir la tortuga. entiendo. Entonces, cuando él lo trae, todos lo Sí, quieren. dinero. Mucho dinero, mucho dinero. Ah, Pero sí, hermano. Oye, dime, hermano, yo creo que yo me voy a cortar mi pelo también. sí, en Sí, serio. creo que me Ok. voy a cortar mi pelo también yo. Y más viéndote a ti me siento mucho más cómodo, ¿me entiendes? Porque digo, wow, yo te estaba viendo y digo, espérate, ¿dónde está el pelo de ese? The day that me and you did that interview, you already had it cut? Yeah, man, I just had on the do-rag, like. I was like, dude, ¿cuántos años tenías tu pelo creciendo ya? 6 años. ¿En serio? Pero, en serio, o- pienso que 7 o 8, porque You trim it. yeah, Me corto las puntas. me corto las puntas, pero fui un afro, like, pero los 6 años en plaits o twists. Sí. Oh, y después, what did you do to dread it? Or did you do the instant dread? Never dread. So it No. was just twist? Mhm. Oh, yo pensé que era dread. Man, black people here. Ok, esta pregunta es para ti. Ah, ¿Qué tipo?
Not qué tipo de bailar, qué tipo de baile. ¿Qué tipo de baile? So he's asking, what do you teach, bro? What kind of dance? Es Nick. Nick, el tipo que Enseño. yo enseño well, es dos. Es Afrobeat o Afro House o whatever. Y dancehall también. So, like, bailes de Jamaica y de, África. África. Sí. Es Hermano, más, yo no sé bailar para nada. Yo no sé hacer ningún ¡Ey! tipo de baile. Mentira. Mentira. A Yo mí vi me un gusta TikTok. like, como tú haces, ¿verdad? Tú haces estos movimientos, like tú creas esos movimientos, right? You create those dance, right? Hay muchísimos steps. Ahí dice steps. Pasos. Hay muchísimos pasos que yo aprendió y también, you let your body move, you let your body do what it wants. So sometimes you make something new. Pero hay bailes que tú has creado, Yo like, tengo algunos pasos de mí mismo. le pones nombre. Sí, para some and el otros estoy pensando, pero no, I don't force it, Sí. Pero en dancehall y afro, like, la mayoría de los pasos tiene nombres. Entiendo. Sí, I do choreograph. Ok, miro que la última vez vi que publicaste que estabas bailando con tu hermana, entonces ella baila contigo también, practica coreografía contigo. Mi prima. ¿O es tu prima? Sí. Wait, which sister you talking about? No sé, yo vi que publicaste un video donde estaban bailando un grupo de muchachas y un grupo de muchachos y creo que habías escrito algo de que mi hermana está bailando también or your cousin, somebody that was familiar to you that was dancing also with you in that one video. Creo que era como en Instagram que vi. Muchísima gente bailando. Sí, había varias, like, it was like this open spot and it was just like a group of guys and a group of girls and the camera was just like swaying in and out. Sí. Eso es un video que estoy, I guess, it's coming out soon. Y es un video de Bermuda Dancehall. So, los bailes de dancehall en Bermuda. Oh, ok. Eso fue, ese video fue grabado en Bermuda. Sí, grabaron en Bermuda en un lugar que se llama Devil's Hill. ¿Cómo? Devil's Hill. ¿Cómo se dice? How you write that, bro? Like Diablo, like how you say hill? Devil's Hole. Yeah, Devil's Hill. Okay, bro, because I was like, what? Yeah, that's what it's called. That's Okay. Hoyo del Diablo. Hoyo del Diablo, sí. Yes. Porque no sé si la gente aquí conoce Bermuda, pero en la pasado Bermuda se llama like las Islas de Diablo, porque muchos barcos se pierden ahí en No. el triángulo, ¿no es ahí? No, es porque muchísimos cerdos fui viviendo allá y tú sabes cómo los cerdos es like así y like los barcos pasando pienso que es un diablo allá. Y tenía miedo para ir. Clase historia. Ok, entonces el video, ¿verdad? Que por la que estabas haciendo la coreografía, ese video es un video musical de qué artista, ¿cuál artista? Gang. ¿Cómo? Gang de Jamaica. What? ¿En serio? It's not a music video with him in it. We doing it to his song. Entiendo, porque veo que muchas gentes hacen cosas así. Sí. Muchas gentes hacen cosas así, porque un ejemplo como Vybz Kartel, ¿verdad?
Claro. Él está preso, no sale en muchos videos, pero hay gente que crea su propio video y se hacen grande. Claro, claro. Ok, ¿qué tema es a la que estaban bailando? ¿Cuál canción? Okay, so la canción se llama Brr. Brr. Yeah, Brr. No sé, ¿cuándo salió esa? Yo escucho Skeng, no sé cuál es esa. It's like, we make the kids sing Brr, Brr. You know that one? No creo que no creo que la había escuchado aún. Vamos a ver. Aquí está, sí. Oh, sí, ya lo escuché. Sí, claro. Sí, Pero sí. no sé por qué, I don't know why he chose that song, porque a mí me gusta más, like, Skilly Bang o otras canciones de Skeng. No, eso está bien, pero no es, like, más mejor. Entonces, él quería que ustedes hicieran ese baile. No, es una DJ allá. Un DJ de Jamaica. No, un DJ de Bermuda quiere Oh, hacer un video así. Y ya. ok. Entonces, ¿ese DJ es tu amigo o algo por el estilo? Sí. Ok. Barry G, se llama Barry G. Barry G. ¿Él está en YouTube también? Sí. Si tú pones Formula BDA, tú puedes ver el último video que hizo con él. ¿Cómo se llama Formula qué? Formula BDA. BDA. Sí. Ok, aquí está. Ok, sí, ya lo estoy viendo aquí. El último video es Barry Music, right? DHF. Sí. El último que estoy viendo que él hizo aquí fue como hace, ¿qué? ¿4 años? Sí. Cuando yo regreso de colegio en Bermuda. So, fui en colegio en Orlando y cuando regresó, sí, así es. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién les graba el video? Una mujer se llama Laura. Ella lo edita también También, todo. y ella trabaja contigo. Ella trabaja con todo, like, mucha gente. Ustedes la contratan. You guys Sí, hire her. sí. Well, Okay. I wouldn't say I hired it. Barry G, he organizes all of that. You know what I mean? Ok. No, porque no tengo un pasaporte. I am the only one who took interest in learning Spanish. Hermano, tienes que sacar tu pasaporte, hermano. Tienes que ir a conocer tu gente en Panamá. Sí. You know, like, te sorprenderías todo lo que puedes aprender de tu cultura, you know, estando en el país, like, es un ambiente totalmente diferente. Totally different. Yo nunca he visitado Panamá, ¿verdad? Pero como nicaragüense y como caribeño que se ha mudado de Nicaragua aquí a los Estados Unidos, te puedo decir que la vida en el Caribe es definitivamente diferente a la vida de Estados Unidos. Y Moxie también, él sabe, porque él es de Bermuda, va a República Dominicana y también viene aquí a los Estados Unidos. Entonces, tienes que visitar, hermano, porque los pasaportes no cuestan mucho. Cuando yo saqué los pasaportes de mis hijos, creo que me costaron como $150, $200. Y ahora sí tú no puedes ir para allá porque el pasaporte tú puedes conocer gente panameños, like, en tu lugar, o si tú puedes buscar para conocer la cultura antes que ir. Yo definitivamente te recomendaría, hermano, ya más ahora vas a estar más interesado porque, you know, like, you're learning Spanish, you're actually diving into the culture, you know, like, eso te va a ayudar mucho a entender de dónde provienes, where you're coming from. I know your parents tell you and raise you and stuff like that, but nothing is like you living it. Yo, Panama, hey, that's like, the Panamanians, yo, dirty goats for real, bro. Because if it weren't for them, we would have no reggaeton. No reggaetón, ¿verdad? El general, ¿no?
Yeah, El because they made General. that. Pretadito, ¿cómo? What the song? Pretadito, ¿verdad? Sí, I forget how the song go. El General es tan viejo, hermano, que ni recuerdo sus temas. Okay, Bermuda. Esto es para ti. ¿Cómo es vida en Bermuda? El vida en Bermuda es normal, like, es como viviendo en una isla, pero es una isla muy, muy, muy pequeño. No tengo mucho like diferentes in la tierra, so it's not like a lot of mountains or a lot of valleys or nothing because it's so small. It's a small island, but we have a lot of marine life, coral reefs. We have a massive coral reef structure. We are based on top of a extinct volcano, or yeah, I believe it's extinct volcano. That's how Bermuda was formed. So yeah, it's definitely a place to put on your bucket list for sure. And I don't know where you stay, but if you stay on the East Coast, it's not too far. It's very close to the East Coast. Like from North Carolina, I believe it's like probably an hour and a half. From New York, it's like an hour 45 minutes. So yeah, man, definitely if you can visit, it's nice. And the only thing I would warn you about going there is it's kind of expensive, because we actually have to import almost everything because we're so small. We're not very close to other islands. We have to import a whole lot of stuff. So that you definitely feel that when you're paying in the supermarket, definitely. And it's only getting inflation, you know, so it's only getting a little bit worse. But yeah, besides that, man, it's a beautiful place to visit. I definitely recommend it. Where this guy go? Where this guy go? Your boy left me. Where you go, boy? Your boy left me. Well, since you guys are here, you might as well follow my YouTube channel, Moves with Muggsy. I wonder if I could type it down there in the chat. Moves with Muggsy. Sorry, dog. Oh, you left me, bro. No, dog. All right here. We'll never leave you, so. How I type in the chat from here? You can't get in the chat. You should be able to see a chat on the side, man, on the right side. I don't know if you can see the right side of the screen. Yeah, let me switch up. Yeah, you could have write your name to the man, and you could have write your name on the screen. That's what I'm trying to do right now, man. But it says private chat. And then okay, so there is a private chat and there is a regular chat which writes a comments. Comments. No, it's not letting me type. It's just letting me see comments. There it is. Your name is pop up on the screen now. Yeah, so they could see my name on there at least. Yeah, that. Whoever want to follow him, his name is right there on the screen. Yeah. And then YouTube is Moves by Muggsy. Moves with Muggsy. Moves with. Yeah, even if they just put Muggsy down, so it should come up soon. Okay, then you answer all of these questions them here, bro. Did you answer this? How is Bermuda? No, there was this one that asked you how was life in Bermuda. Yeah. Okay, and then he was asking you if it was expensive. Yeah, I answered that too. Okay, that one there, right there. Oh no, it's definitely. Well, you guys are catching up in America. Like in certain states, you guys are catching up. But I would say per gallon, we're talking about like upwards of $7, man. Per gallon. In Bermuda. No. They are serious, King. Like, it's been like that too. It's not even like just now. It's been like that. So you're saying basically United States catching up with you guys? Facts. Because like I was explaining before, everything in Bermuda is imported. So everything is expensive, you know, because they import it from so far. Yeah, they have to pay. They have to make back their money. Yeah. Yeah. So wow, bro. Yeah, money over there, but it's like we're getting paid the amount just so we can survive and live life. You make money just to spend the money. Yeah.
Like two items from the store could run you like over $10, like bread and milk. That's like $5 or $6 per item. Wow, bro. Yo no sabía que era así de caro ahí en tu país, hermano. Yo, he said, I'm not complaining about these prices anymore. Oye, ese es mi hermano Joel también. Joel siempre ha estado aquí en el en vivo, practica su español. Tenemos rato de no verlo, pero ahí está. Buena gente también. Hermano, yo no sabía eso. Yo, hey, es difícil. Si tú no tienes, like, tu propio negocio, o si tú no tienes un buen job, like, what's the word for job? Trabajo. Buen trabajo, es difícil. Porque, quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Like, como en Bluefields o en Nicaragua, right? Donde sea que vas en Nicaragua, miras a alguien con su negocio propio. Is it the same in your country? Like anywhere you turn, you just see like people have their own business, like right inside them house or like right inside them house. It depends. It depends. It's not like that because even over here in DR, like, you know, just walking to the town, you might walk across a shop that's selling, like it's a pharmacy, but then you look in the back and there's a house back there. You know what I mean? But in Bermuda, it's not like that. Not really. Most of the time, if it's a store, somebody have a store, and then the house is somewhere else. Oh, it's not like the business right inside of the house or anything. Like in my country, right? Un ejemplo, like you got your house, and maybe like your garage would become your store. Right. You know, it could be. Go ahead. I guess it's just a different way how to. Because in Bermuda, it's like you have to have all the permits and all the licenses and everything to set something up. You might find people have a barber shop in the garage or something, but it's not really common. Otra cosa, ustedes tienen su independencia o todo es like, you guys are part of the United States? No, todavía no tengo independencia. Es un colonia de Inglaterra. Oh, ¿están tratando de conseguir su independencia o no? En el pasado sí, porque like during the 70s or 60s, you know how it was all that civil rights and stuff. Like they was looking to, because everybody was getting independent, like Bahamas and all the other islands, but because like Bermuda es tan lejos de like muchísimas islas en la Caribbean, es difícil porque no tengo muchísimo, no tengo like a network of islands that are right there. De que está cerca, sí. Sí, so all our help comes from Estados Unidos o Inglaterra. So, it's like, todo lo que ustedes consiguen básicamente viene de Inglaterra. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Wow. Like, it's a tax haven, dude. ¿Cuál es la isla que está más cerca de ustedes? I would say Bahamas, but it's America is closer to us than Bahamas. Aquí, Estados Unidos. Sí, like Carolina del Norte es más cerca de Bahamas. Entonces, si tú quieres ir a Bahamas, ¿verdad? ¿Cuántas horas te llevaría para llegar a Bahamas a Bermuda? ¿En un barco? Barco, aerolínea. Okay. En una aerolínea, vuelo a Nueva York or Miami, and then Bahamas. So, probably like in total, 5-6 hours. Eso es mucho, hermano. Sí, porque it's like 2 horas a Miami, and then Miami. No, it's probably like 3-4 hours, because you go 2 hours to Miami and then probably a couple minutes to Bahamas. Okay. Entonces, if you want to come far, like DR, like Dominican Republic, then it's like probably 5 hours. Y en barco, como un día. Casi un día, pienso que sí. Wow. No sé, no estoy seguro, pero, you know, I would assume so. Hermano, like, en tu isla, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el idioma español allá? Okay, cuando fui creciendo,
I really felt like el único español in like in mi escuela. Like I felt like the only one that spoke Spanish or understood Spanish. Fui algunas personas de otros países like Ecuador, El Salvador, pero like I didn't really make friends with them as much. But yeah, now it's a lot of Dominicans and a lot of people that speak Spanish. Cubanos, Dominicanos, Panameños, Honduras. Like es más gente ahora. Oh, entonces, en clase, ¿verdad? En las escuelas, ¿enseñan español, like, como segundo Sí, idioma? sí, español y francés. Oh, español y francés. ¿Tú hablas francés también? No, no, poquito. Like yo sé like 3 palabras. Au revoir, merci, Oui. mademoiselle. No, más importante es, ¿vous voulez danser? ¿Qué es eso? ¿Quieres bailar? ¿Cómo se dice? ¿Vous voulez danser? Oh, vous voulez danser. So, do you want to? Is like vous voulez, I think. So, whenever I was in college, I learned that from the Haitians. They used to tell me. So when I get to the party and I talk to a Haitian girl, I'll be like, "Vous voulez danser?" And she'd be like, "What? Oui, oui." Entonces, porque ellos fueron conquistados por los franceses, los haitianos fueron conquistados por los franceses. Sí, pero ganó. Sí, ganaron, porque yo creo que los haitianos fueron los únicos que no, ¿fueron esclavos o no fueron esclavos? Sí, sí, like la isla entera fue esclavos, pero los haitianos, they won. They defeated everybody. Yeah. If it weren't for them, there would be like no freedom. And I feel like there would be no freedom in the Western world because they started everything. Porque yo sé que los garífonas nunca fueron esclavos. Yo creo que los garífonas son los únicos que no fueron esclavos. Hay gente como los Maroons. No los conozco. You don't know the Maroons? You never heard of in Jamaica? They have the Maroons that they never were slaves. Or in Colombia hay un pueblo se llama Palenque. Creo que he escuchado de Palenque. Sí, lo mismo con. Yeah, it was a lot of people that came across as slaves, right, in the ships, but then they escaped as soon as they hit the ground. They just took off and they just held it firm. You know what I mean? So, that was like in Jamaica they have it, in Suriname they have a community like that. A lot of countries in Central South America they have those people that fought and just never was in these. Yo no sabía eso. Otra pregunta que te quería hacer, hermano. Okay, en Bermuda, ¿verdad? What would you call a good paying job? Okay. Antes, 20, 25 por hora. Wow. Like 5 años atrás. Okay. Ahora, yo, no less than 25. Because if you're making less than 20, bro, it's a struggle. Because the rent to buy for a 1-bedroom house, I would say it was like 15 to $2,000 a month. Are you kidding me? I'm not even joking, bro. This is serious. So that's like a New York or California type stuff then. Yeah, it's the same thing pretty much. So like, if you're not making that money, you gotta have a second job or something like that because you need $2,000 a month that's normal for people. Wow. You know, and then so basically everybody, like, let's say for someone to say live like an average lifestyle, have to be making $20 and up. Yeah, unless they have 2 jobs where they can even it out to that. You know what I mean? Wow. So like, in my experience, like if you're from Bermuda, you know you have family, so most likely you're gonna stay with your family as long as you can. Just like Dominican and Nicaragua. Yeah, as long as you can, you will stay with your family until you can buy your own place or you leave. Because if you wanna like stay on your own, you probably have to have a roommate or something. Eso no suena divertido, hermano. No, it's tough, man. Porque, okay, eso es lo que dice él también en DC para un cuarto. No es 1 cuarto, Nick, es 1 cuarto, no need for the O, okay?
Un cuarto. So, en Nicaragua, ¿verdad? Si tú quieres rentar, vamos a decir un apartamento o una casa, lo que vas a estar pagando, una casa como de 3 cuartos, 4 cuartos, Sí. estás pagando como $350 al mes. Oh, man. Hey, una casa grande. Sí, $350 o $400 al mes. Si tú quieres rentar como un apartamento de un cuarto, tal vez estás pagando como $150. so $150 per month. Sí, for For a a room. one bedroom. And for like a house, It's like $200. $350 to $400 a month. See? And that's Pero los nicaragüenses, creo que el salario básico de un nicaragüense que está trabajando un trabajo regular en Nicaragua, right? Creo que el salario básico de un nicaragüense es como $150 al mes. Also, see, so it balances like it really doesn't balance as much though, because like imagine if your basic salary in Nicaragua is $150 and you want to rent an apartment, is that is $150? Like it your don't basic work. salary. If your basic salary was like $1,500 a month, then You get me? Yeah. And then the most that someone win that is working at an American company, they probably make let's say probably like $500 to $600 a month, and that is working like for a big like I said, a corporation. branch for United States. Wow. So lo que les están pagando por hora básicamente son como tal vez $5 o $4 la hora. Wow, that's crazy. Crazy, but I feel like your one is much more crazier. Yeah, it's like that. But I found that when I was in America, it was easier for me because I was living and paying. My battery's about to die soon, but I was paying like $500-600 for an apartment with a bathroom. You know, I mean, nah, it was like a shared apartment. I had roommates and stuff, but it's $500-600 a month, and that was it. No utilities or nothing. Everything included. Yeah, everything included, and I could make pretty much way more than that just working anything in America. ¿Hace cuántos años fue eso? Like 5. That's a long time ago. Yeah, no, for real, it was. If in Orlando now, everything is going up now, of course. But back then, it was like, I felt like, this is way easier. Like, I could just make money. What would you say is a regular light bill in your place? For me, my light bills, they're anywhere between $150 to $200. In Bermuda? Yeah. $150 to $200 a month. Yeah, that'll be the light bill. And I try to keep it $150. I try to keep it below $200. And that is with EAC and everything? Belka bill. Yeah. With EAC and everything. Yeah. Is it like Nicaragua? But because like us in Nicaragua, right? We will put on the EAC just to let the house get cold and turn it right off back. No, for real. Like Sam, I don't even turn my AC on usually. Like if it's gonna be on, it's gonna be like a real hot day or something. But for me, I have a fan, like a Banico, so I just use that. I try to save the money. Okay, so en Nicaragua, ¿verdad? Es lo mismo, como digo, like, si tú tienes un aire acondicionado, like, básicamente lo que uno hace, lo aprende, que baje el calor un poquito y después uno se apaga, porque ahorita el presidente que tenemos, ¿verdad? Que es Daniel Ortega, él está básicamente controlando todo. So, if 1 month this man decide that him just want to make everybody pay a high light bill, he would just decide to make everybody pay a high light bill. Nobody got control of like the usage of light bill down there. No, man. So 1 month, you may use the same amount but you're still paying more. Yeah, that's messed up, bro. Sí, entonces, yo no sé cuánto es normalmente en Nicaragua, ¿verdad? Ya que yo nunca he tenido que pagar ninguna de esas cosas en mi país, porque cuando yo vivía en Nicaragua,
cuando vivía en Bluefields, vivía con mi abuela y mis tías. Cuando me mudé a Managua, vivía con unos amigos y después viví solo y solo estaba rentando un cuarto. So I was renting a room inside of a house, which was one of my friends, and I just had access to everything, and I would just pay like $100 a month. You know, so that was how I was living before I came to the United States. You get me? Pero ahora, like to be here and see the lifestyle down there, I'm pretty sure you might feel the same. Like it's just, you kind of feel unfair. You know what I'm saying? Definitely. Wow, hermano. Like, entonces, si uno quiere ir a tomar vacaciones en Bermuda, ¿cuánto dinero tiene que llevar? No. All right. So if you want to come for a weekend, you can make if you bring $500 to $1,000, you be all right. You know, for a weekend, or just like 4 days. You know, like you could find places to stay that's like between $80 to $100 a night. Maybe you could find a place that's basic. Yeah, but I found places like $70 as well. So it just depends what you're willing to, you know. Yeah. But at the same time, I know I have friends that came on and only had $500 and still had a great time. So you just have to be smart with your money. Because in mi país, verdad, like you can get like a really, really nice Airbnb or whatever hotel. Probably you might pay like $30 a night. Yeah, same here in DR, lo mismo. Like I'm looking at the Airbnbs, I'm like, wow, sheesh, I'm spending $60. Ahora que anduve en Nicaragua, yo conseguí varios hoteles y enfrente de la playa, like beachfront, como like por $35 la noche. Sí. Y cuando llegué a la ciudad de Managua, conseguí una casa de 4 cuartos y creo que era como $30 la noche. ¿En serio? Sí. Wow. Por el día, yeah, for the day. Y like, yo lo pasé lo más súper. Si tú vas a Nicaragua y llevas, vamos a decir, $1,000, si tú vas solo, ¿verdad? Y tú llevas $1,000, tú puedes vivir como rey, como por un mes. Es lo mismo aquí. Y cuando fui para Costa Rica, fui con like 800. Solamente usa like 150. Really? Like, so you went with vacation money and come back with vacation money. Yeah, like that's it. Because when I got there, okay, my place was like $50 a night. You know what I'm saying? So I stayed there for the 3 nights. So I paid that all in advance. So the money that I had with me, I only really spent like $150, $200 max. Like, porque la comida es barato. Muchísimo. Hey, I wouldn't even say I would say it's what it's supposed to be, bro. Like for real, man. For real. When we say cheaper than here, you get me what I'm saying? Yeah. Like today, I spent $20. So it's like como casi $1,000 en Dominicano. En Costa Rica. En Dominicano. Okay. So it's like $20, right? I spent that for dinner for myself and for my uncle, and we had pescado, filete de coco en la pescado y filete de crema. También plátano, tostones, también ensalada y papas. Eso fue en DR. Sí, hoy. Y pagaste básicamente $20. Sí. Si eso fuera aquí, ¿cuánto crees que estarías pagando? 20 por plato. 15 o 20 por plato. Hey, en serio. Crazy, y ya que es marisco, va a ser mucho más caro también. Sí. En Nicaragua, uno puede conseguir, porque nosotros los nicaragüenses damos mucha comida. We give a lot of food, bro. Like, sometimes I can't even finish it. Por un plato de comida, solo como para mí, ¿verdad?
yo tal vez estaría pagando tal vez $3. $3, sí. Por un plato grande. Para la familia, tal vez soy yo, mi mujer y mis 2 hijas, cuatro platos, ¿verdad? Yo estoy pagando como $20. Sí, that's what I'm talking about right there. Like. Ok, Moxie, ¿cuánto cuesta una cerveza en Bermuda? Okay, una cerveza. Let's say a 12 pack. Bro, okay, tú estás preguntando the wrong person. Porque ¿Tú no tomas? nah, but I could tell you what a mixed drink could be. So if you want to buy like rum and coke in a mixed drink, that'd be like $10. Well, Yeah. that might be like around here too, like if you Yeah. go out at a club. Yeah. There's places in Bermuda though where you could go where you could buy for like siete or Okay. cinco. But it's like it's not in the main places, you know what I mean? Yeah. Okay, so en Nicaragua, si tú vas a comprar una bebida así, vas a estar pagando tal vez, let's say 100 kura. Eso es como menos de $5. Menos de $5 por una cerveza. Una cerveza te cuesta, dependiendo, the Tonya, which is our national beer. You might be paying, depending on your location, upscale places might charge $50, which would be coming out probably like, let's say, less than $2. And regular price is probably like $1 for a beer. Right. Yeah, like Everhurst, it's not that expensive same way like in the for the beers and for the drinks and stuff. So I mean, even in Costa Rica, like it was like the same, like what you were saying. You know what I mean? So you could just have a great time with like $20. What is you guys' national beers over there? Or national beer and national rum? In República Dominicana or No, in Bermuda. Bermuda. So the national rum is called Gosling's Black Seal Rum. Goslin? Goslin. Yeah, somebody's name, you know. But Black Seal Rum. And then our national, what was the other question? Beer. No, so it's not really a national beer because we just have like Heineken, Corona. Like we have all the regular ones. Like it's not like NDR where they have Presidente, like Presidente. That is in DR, right? Yeah, that's DR. That's their national beer. But in Birmingham, I don't think we have one. Okay, so in our country is the Fleur de Caña, and then we got the Tonya, and then we got the Victoria. Those are our two for the beers. Tonya and Victoria, and then you got the rum, which is Fleur de Caña. Okay, yeah. So yeah, like I said, the rum, we have the rum is Black Seal Rum. Black Seal Rum. Is it strong? Well, you say you don't drink, so. Yeah, no. So like I stopped. I kind of stopped, like, because I used to drink in college all the time, going out. You know what I mean? And then parties and stuff, just drink. But recently, I just put a pause on it because it's for me. It's more like more damage than good. You know what I mean? Yeah. For real, bro. Because I mean, if you're doing it much often, too often, then that's what it's gonna be. You get me? It's gonna definitely damage you. But if you only like celebrate now and then, it'll damage you, but just not as bad. Yeah. Like I mean, I never really drank when I was coming up, like until I was probably 17. So I used to always have a good time without anything. You know what I mean? Yeah. And then I started getting into it. And I felt like I lost a lot of people from alcohol and from, just driving drunk or bro, alcohol poisoning. Like, I was just like, fact, bro, this is a sign for me to just relax. To just stop. Y oye, no te había preguntado, ¿verdad? No sé si lo quieras responder tampoco, pero ¿qué edad tú tienes, hermano? Ahora, en mayo, 30. ¿Vas a cumplir 3? ¿Eres Tauro? En mayo, sí. Are you Taurus? Sí. Good, bro. Good energy. I didn't know. Damn, siempre que hablo con alguien que es menor que yo ahora, mano, me siento tan viejo. Oh, viejo, tú. Tan viejo. Yo voy a cumplir 34 el otro mes. Oh, wow. Really? Yeah.
Yo voy a cumplir 34 en septiembre. Yo nací día de la independencia en Nicaragua. Okay. Mi mamá tiene tres nenes, ¿verdad? Tres de nosotros. Yo que soy el mayor, una hermana que es de Bluefields también, los dos tenemos el mismo papá. Y la última, ella nació aquí en Estados Unidos, pero su papá es puertorriqueño, pero ella no habla español. Okay. Y tampoco entiende español. Americana. Americana. Entonces, like, a ella nunca, pues supuestamente mi mamá dijo que ella nunca le interesó aprenderlo, entonces nunca se lo enseñaron, pero ahora cuando nosotros lo hablamos enfrente de ella, tiene un problema, ¿me entiendes? Like, why didn't you show me? Or you didn't want to show me? You remember when you hated it? Yeah. Hey, Exactly. I know exactly how she feels. Maybe it's just because she don't have a lot of friends that are Hispanic or something, maybe. Pues no sé si es eso, pero ella también nació en Independence Day here. So she died Independence Day here. I born Independence Day over there. Wow. That's crazy, right? Buena suerte tu mamá tiene. Hard time. Pero mira, hermano, vamos a dejar el en vivo aquí. What I'm gonna do, since lo que yo sé, what I did was enjoy our conversation, bro. Thanks for getting on. Yeah, you know, I know people are gonna love having you on here and hearing some things about your, about your lifestyle and stuff like that. So this is gonna stay recorded. I'm just gonna upload it, and basically I'm probably gonna like just edit it to where me and you started talking, so that way they don't see just me by myself. But thanks for joining us on the live, bro. Yeah, man. I wish more people would jump on. I know. I wanted some more like people to jump on. Like, okay, so usually, they're quick temper. He speaks Spanish. He always promised me he's gonna jump on a live, and bro, I cannot get him on this live. Well, go on, brother. Yeah, Marie, she I think was on probably one time. Vincent usually join. He didn't join today. Jamaicano. Yeah, Vincent de Jamaiquino. Él sí es Jamaiquino. Pero sí, normal, look, he laughing. He know, bro. Hey, I cannot get him out here for no reason to practice it. And he speak good. I don't know why he just don't jump on. So, lo que voy a hacer, hermano, like, I would love for you to join me again next time on another live when you get a chance. And guys, please go and follow Muggsy, TikTok, Instagram, here on YouTube as well. I know you say you're gonna start uploading videos again, right? Yeah, man. I got a few videos up there now, so they can check it out, see if they like it. Okay, guys, just go and check out his page, and I'm pretty sure this is not the only time you guys might see him, because we might be end up working together sometime in the future again. It might be dancing. You might see us. You never know. You might see us hanging out. You might see us hanging out. You get what I'm saying? Hey, let me know if you want to pull up, I'll get you a spot in Bermuda for not so much, Look at Vincent just one shining. ¿Qué lo que, mano? Dímelo, Vincent, ¿qué estás haciendo? Acabo de llegar a mi casa porque trabajando todo el día, mano. ¿En serio, hermano? En serio. Damn. ¿No tienes días libres o qué? No, porque recuerdas que yo tengo mi propio negocio. Sí. Y lo único tiempo que yo pueda trabajar. Wait, broke up just now. Es cuando. Pues, dame un momento. Dale. Hey, Vincent es famoso. Vincent es el man, bro. Vincent is the man, dad. Hey. Ajá. Pues, yeah, so, yo tengo 2 trabajos, ¿verdad? Un es mi propio y otra es, like, how do you say that? Like, Sí, un trabajo regular y tengo mi propio negocio. Exacto. Así que durante la semana no puedo
trabajar para mi propio negocio. Solo en la tarde o algo así. Así que tengo que trabajar duro todo el día para terminar mi trabajo regular, para ayudar how do I say customers? Mis I keep clientes. forgetting those words. Clientes. Mis clientes en la tarde. Wow. Y también el fin de semana, todo, pues, sábado es mi día de descansar, pero domingo, trabajar todo el día. Damn, Vincent, the American dream, eh? Es muy difícil. Vamos a ver qué dice Joel. I would love to, but I am in Michigan with my pops. First time seeing him in 4 years. Bro, I don't blame you, dog. Spend time with him, G. It's crazy because you say that. I just went to Nicaragua. I haven't actually dealt or seen my dad in more than 4 years. And it was in that amount of time. And I went down there for the first time after 4 years, and I went and spent only 4 days with him, and it felt really good because we never had a relationship. You get me? So just to be able to actually spend 4 days like as father and son, you know, and him being with meeting my fiance and meeting my kids and stuff like that, it was cool. So, oye, ¿tus hijos están ahí en Florida aún, Vincent? ¿Qué? ¿Tus hijos están en Florida aún? Sí, porque honestamente ayer tuve que how do you say picked up? I'm sorry, man. I'm just tired. Recoger. It's just not clicking right now. No, you good, bro. Tuve que recoger mis nenes de Jamaica, pero los nenes están mayor. What are you trying to say? Is that they're good or what? The older ones. Mayor. Okay. Mayor. ¿Cuántos tienes? ¿Tienes 3? Tengo 3, pero tienes 3. Pero 2 viven en Jamaica y uno aquí, pero es raro. ¿Qué lo que? Saludos. Dame un segundo. Mira, Vincent. You're on mute, man. Yeah, I hear you, buddy. What's up? I said Vincent in charge. He's the senior up in here. He know how things operate. Give me a second. I'm about to clean up. This dog threw up just now, man. So I'm going to clean up his throw up. Okay. Okay, but you guys talk. I can listen. Sí. All right. A ver. What's up? ¿Qué lo que, mano? A mí me gusta tu acento, mano. Gracias. Estoy practicando. Sí, siempre. ¿Qué acento es eso? Ajá. Sí. Yo he visto la entrevista con Nika Flow y tú, Muggsy. Okay. Fue bacano. Yeah. Dominicano, ¿eh? Gracias, hermano. Pero tú vives, ¿de dónde tú vives? Muggsy. Yo vivo en Bermuda ahora, pero Bermuda, okay. Estoy en vacaciones aquí en República Dominicana ahora. Ay. Sí. Está bueno. ¿Y ustedes, dónde vives? En Jacksonville, Florida. Ajá. Duval. Yo vivo en Duval. Yeah, Duval, exacto. Ajá. Yo tengo mucha familia por allá. Yeah. Okay. Ajá. En Florida. Pero yo vivo en Minnesota. Wow. Nunca has ido allá. Ajá. Yo también. ¿Cómo es la vida allá en Minnesota? Minnesota está cool. No hay muchos morenos por aquí, pero está bueno. Tenemos mucha nieve. Wow. Y una mezcla de culturas. Okay. Ajá. So yo he conocido gente de
Australia, Londres, Jamaica, de todos países, México. ¿En serio? Yeah. A mí me encanta eso sobre Minnesota. Es como una mezcla de cultura. Sí, exacto. Yo fui en escuela en universidad en Orlando. Orlando. Sí, por 4 años allá. Oh. Wow. Conoce Florida muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿De dónde en Florida? En Orlando, de UCF. Orlando, okay. Sí. ¿Tú has conocido Miami? Sí, claro. Okay. Tengo muchísimos amigos que es de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach. Pero toda la gente en Miami habla español. Casi todo. Para ganar un trabajo tiene que hablar español. Sí. Tú puedes vivir allá sin hablando en inglés. Quiero probar esto por un día, solo hablar en español, pero a veces, pero yo tengo muchos clientes que están boricuan o cubano. Sí, cubano, pero los cubanos, ay, Dios mío. Es diferente. Sí, ay, yo no puedo. Yo entiendo que sabe uno o dos palabras, pero no completa. Los cubanos es difícil para entender. Y yo soy dominicano, mitad dominicano, pero también tengo difícil escuchando la jerga de aquí. Sí. Porque muchas veces, porque la gente que vive en como dice, en Dominica Republic o Cuba, cortar muchas palabras. Claro. Porque es su propio acento, ¿verdad? Claro. Es como cuando nosotros hablamos hablando inglés. Sí. Y cuando ella habla inglés rápido, la gente que habla español no puede entender porque es demasiado rápido. Es como un jamaicano hablando a una persona que está aprendiendo inglés. Exacto. I always compare that to how Dominicans talk. I always compare that to Creole or Patois, you know. Patois, yeah, but whenever I talk Patois, come saying you can't understand what I'm saying. Like hold up. Cut up the words, them. Them cut up the word, them man. Sorry about that, guys. Would you say it's easy? Because I noticed on the flag of Bermuda, it has the flag of England. Yeah. So would you say it's easy to get a citizenship there? Oh yeah. So once because every flag that you see that has that, it's called a Union Jack. That have that British symbol in there. They're a colony of the UK. So you can get a citizenship pretty easily. You get a passport. I already have my passport. And it's just you can pretty much transfer over there easy. So, I guess it's like Puerto Rico in America or Hawaii. Eso es lo que iba a decir ahorita. Vincent, you're breaking up some, brother. So was it easy for you to get the visa to go to America? Or the United States? No, I'm not gonna hold you. When I was going to school in Florida, it took me a little bit to get that visa. And then once the visa was done, I had to literally leave the country one time, but I didn't. But if I would have got in trouble or something, it would have been problems. Yeah. So now I can only come and stay for 6 months at a time, like a regular tourist type vibe. Right. Yeah. So if you were to come back in the States, would you go back to Florida or would you go to a different state, like maybe New York or California? I would like to see more of these states because I've seen quite a few states on the East Coast, but I haven't really been to the West Coast yet. So I probably want to check out
like San Francisco, Cali, them places. I know Amir can speak Spanish with those questions. ¿Verdad, Amir? Yeah, sí, es verdad. Yo sé que tú puedes hacer esas preguntas en español. Primeramente, hermano, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias a Dios. Muy bien, gracias. Me da mucho gusto verte nuevamente, hermano. ¿Qué has hecho? ¿Qué hay de nuevo? Nada. Siempre estoy trabajando, viajando y just haciendo diferentes cosas. ¿Dónde has viajado recientemente? Recientemente estaba en Orlando. Estaba en Orlando. Janae was in Orlando too. Yo fui al Universal, Disney y SeaWorld. Wow. So, yeah. Yo creo que conozco esos lugares también. ¿Tú conoces, Vincent? Sí. Ok. ¿Tus hijos conocen? No. You know Universal and them places them to Muggsy? Yeah. UCF we used to get free. We used to get in free sometimes. Oh, yo trabajé en UCF. Really? Yeah. ¿Qué año? Años atrás, hermano, fui a hacer construcción ahí. Fuimos a arreglar algunas cosas en la cafetería. ¿En serio? Sí, había una parte de la cafetería que fuimos a construir. Sí, 2000 qué, like 2014. Tendría que ver mi resumen. Okay, porque yo. Pero qué es UCF? Es una universidad. Oh, okay. It's University of Central Florida. UCF stands for under construction forever. Siempre están haciendo construcción allí. Siempre. Pero ese lugar es grande, hermano. Es como súper grande. Como un país allá. ¿En serio? No necesito salir del campus. Es como un país. Vincent. Dime. You want to try get all back? It's getting static. Or I don't know if it's yours or yeah. It's Vincent. Yeah. Amir, ¿de qué trabajas tú, hermano? Yo trabajo en un supermercado, Target, hasta ahora, pero estoy estudiando programación de las computadoras. Oh, so like how you say that in English? Engineering system? It's coding, computer programming. Oh, tú sabes que mi sobrino tiene 10 años y él está haciendo esas cosas. Él está he's doing like coding like for like video games too. Yeah, sí. Puede hacerlo para videojuegos, el sitio webs y aplicaciones. Ok, ¿cuánto te falta para terminar? Pues yo estoy estudiando en línea, entonces es un poco diferente. Hay niveles, pero estoy en el nivel segundo. Y hay como 3, so halfway. Ok, so no estoy en el nivel segundo, estoy en el segundo nivel. Segundo nivel. Sí, segundo nivel. Oye, hermano, hey, Muggsy. Yeah. Amir era uno de los primeros que empezó con este en vivo con nosotros en el grupo de español de WhatsApp también. Wow. Amir came a very long way. You remember Amir? Yeah. I remember. ¿Cuánto tiempo llevas practicando tu español ahora? 2 años y creo que 5 o 6 meses. How would you say your progress have been from like if you was to watch our first live? Oh man, estaba calladito la mayoría del tiempo.
he just be like quiet on the screen, bro. Listening. En serio, like, eso es lo que me gusta, ¿verdad? Like, okay, eso, lo que le digo a la gente es, I think this is gonna be the 29th live or the 30th live that I'm doing. And de ver, like, el progreso de cada persona, like, it made me so proud, bro. ¿Me entiendes? Like, es un buen trabajo que tú estás haciendo. De dar esta plataforma de ayudar, you know what I'm saying, conversar con ustedes and like really see you guys' growth is cool, bro. Porque para mí, ¿verdad? I never see what it was like for me when I was learning. I just learned. You know what I'm saying? Pero like para verlos, like Amir, Janae, Vincent, Melanie, todos ellos, like, hermanos, son tantos de ellos que like, like, me han sorprendido. La última vez que Amir estuvo en vivo, like, that is when it hit me. I was like, damn, okay, Amir. Good job. ¿Qué es lo que has estado recientemente para practicar tu español? So, lo que yo hago es, yo hablo con mis amigos en línea y también yo ayudo a la gente que aquí en los Estados Unidos que no hablan inglés cuando yo tengo una oportunidad. Entonces, básicamente tú los ayudas con inglés y ellos te ayudan con el español. En su trabajo, pienso que... Sí, exacto, en mi trabajo. En tu trabajo, entonces te comunicas en español con los clientes. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con alguien en español? Y cuéntenos cómo fue esa interacción. Como, like 3 meses, hace un momento, pero estaba, y también yo ayudo a mi mamá con eventos en español. Y realmente estaba en uno de esos eventos y básicamente estábamos ayudando, dando los cascos a los niños para montar sus bicicletas inseguro, no sé, safely, seguramente. Yeah, I get you there. Okay, entonces, ¿tu mamá, ella habla español también? No, ella no habla. No. ¿Quién en tu familia habla español aparte de ti? No sé, yo tengo un primo que habla, pero nunca he conocido. No lo conoces. Yeah, exacto. Okay, yo escuché que tú dijiste que también eres como mitad dominicano o algo por el estilo. No. Okay, I heard someone say something about Dominican other than Moxie. Mention something about it. No, his accent. Oh, you was asking him about his accent. Yeah. Yeah, everybody wanted to learn Dominican and Puerto Rican and yeah, that's basically the group in a nutshell. Es el más bacano. Sí. Hey, yo conocí a mi pana que es dominicano también y son muy buena gente, hermano. No he conocido a muchos, ¿verdad? Honestamente, pero el que yo conozco ha sido muy, muy buena gente conmigo. Es jovencito también. ¿Qué edad tú tienes, Amir? 22. Look how young Amir is. No, you feel old, Moxie. Yeah, mira, siento como un tío y tú un abuelo. Vincent es el abuelo. Entonces, Amir es el hermano. Jovencito. Yeah. Así me sentía yo cuando tú me dijiste que tú eras más joven que yo. Like, dang, like, just hearing how young you guys is, bro. Like, a la edad de 22, hermano, creo que
yo lo que sé es que ya tenía un bebé. Yo ya tenía un bebé a esa edad. Mi nena ya tenía 3 años en ese entonces. Pero a esa edad creo que iba a ir a trabajar en North Dakota. Creo que estaba trabajando en Walmart, listo para ir a North Dakota para trabajar como asistente de chef. Entonces yo cocinaba, hermano, por 5 años. Trabajé en Dakota del Norte. Grandes cosas. Sí, mano, ganaba mucho dinero, mucho dinero, pero el party, las mujeres. Oh, yeah. I was too young and dumb, bro. Hermano, cuando yo trabajé en Dakota del Norte, a la edad, en esos 5 años, yo creo que yo gané a lo menos $300,000. Wow. Yes, 300,000, bro, y no hice nada con ese dinero, puro fiesta, party, like, viajando, like, viajé mucho. Esa fue la parte más divertida. No solo eso, también pude darle a mis hijas, a mi familia lo que yo quería, ¿me entiendes? Entonces, esa parte no me importó. La parte que yo gasté en mí fue lo que me arrepiento de gastar, porque en ese entonces, hermano, mira, cuando yo me vine aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? Yo no tenía a nadie que me guiara. Mi mamá, ella ni sabía ayudarme para entrar en una universidad. Ella no sabía qué hacer, no tenía nadie que me ayudara. Entonces, yo básicamente al venir aquí, yo tenía que ir figurando todo yo solo. Make my mistakes, and then I figure how to handle it by myself. You get me what I'm saying? Tal vez a la edad de Amir yo ya estaba viviendo solo, siempre había trabajado 2 trabajos y pues, fue difícil, hermano. Mis primeros años aquí en los Estados Unidos fue bastante difícil para mí, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, por cometer esos errores en el pasado, me ha ayudado hoy en día a entender y a llegar a donde estoy ahora. Sí. Pero good job by Amir. Me gusta lo que estás haciendo, a mí me fascina eso de computadora, hermano. My family, from my dad's side, all of them are genius, bro. Yeah. Es una carrera que a mí me encanta y yo quiero viajar y diferentes países, especialmente en el Caribe y los países latinos. Okay. Ya que básicamente tú eres adoptado de República Dominicana, ¿no quieres preguntarle algo a Moxie? ¿Moxie está ahí? Estoy aquí ahora. He's right here, right now. ¿No quieres saber algo que te interesa saber? Algo que tal vez él te pueda contestar. Sí, ¿de qué parte de RD estás ahorita? Ahora estoy en el norte, se llama Río San Juan, cerca de Puerto Plata. Ok, Puerto Plata. ¿Qué estás haciendo en esa ciudad? Aquí es un pueblo pequeño, nació mi mamá y mi familia en ellas, claro. Y es un pueblo que tengo muchísimos primos aquí. Solamente disfrutándome. Voy para la playa mañana, jugar basquetbol. You play ball, bro? I'll buy you out. Bro, I'll buy you out, dad. Oye, estoy hablando con Amir. That's another conversation, bro. Yeah, that's a different topic. Pero sí, fui para un otro pueblo, porque los pueblos aquí es muy cerca, 15 minutos, y tú estás en otro pueblo. So, Cabrera, Nagua, Puerto Plata, todo eso es bueno. Y Sosúa, tú sabes Sosúa. Sosúa, yeah. Yeah, pero nunca has ido a Sosúa, pero parece muy bien. Nunca he ido.
nunca he ido a ¿Cuál de esos lugares que él mencionó tú conoces, Amir? Yo conozco a Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago, Sosúa, ¿qué más? Primeramente esos. Yo creo que el más famoso vendría siendo Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo es la capital, sí. Es la capital. Esa es la única que yo he escuchado. Pero a mí me gusta Santiago más que Santo Domingo. Sí. Yo soy más una persona que yo prefiero Santiago más que Santo Domingo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la bachata y ¿cómo? Apparently, ¿cómo se dice eso? Aparentemente hay más clubes de bachata por ahí que Santo Domingo. Sí, Santo Domingo es más like salsa, pienso que es más salsa ya. Oye, Mowgli, música populares. ¿Tú sabes bailar salsa y bachata? No, yo no. No. Yo puedo bailar like, los pasos básicos en salsa y bachata, pero bachata me gusta más porque it's like you dancing to the beat, and salsa is like you're dancing to a count. It's like never really feeling like. Mi mujer ahorita ella está tomando clases de salsa y ella quiere que yo atienda. Yo sé bailar también, pero yo sé bailar y hacer las vueltas like, básicas, ¿verdad? Pero like, eso no es mi cosa, hermano. I'm a reggae guy. You get what I say? Like, eso es lo que yo hago. Entonces, like, para estar, like, cuando uno está, like, contando, like, counting step, es bien confuso. Entonces, para mí es mucho más difícil bailarlo, like, instead of just, like, going out there and just dancing it regularly. You know what I'm saying? No, yo entiendo. Porque, aquí... la salsa aquí es diferente que en otras partes del mundo. Los dominicanos tienen una salsa y bachata muy diferente. En Bermuda hay un clase de salsa y fui algunas veces y no me gusta porque es como tú dijiste, it's just the counting, it's confusing and all that. But in Dominican Republic, it's more feeling. You know, you vibe with it, you know. But I still like bachata más. Amir, ¿tú sabes bailar salsa o bachata? No, yo no sé, pero yo conozco una persona que su esposa la enseña. Sí, enseña. Ok, so you can say, yo conozco a alguien que tiene una esposa que enseña o que da clases. Que da clases. Ok, ¿alguna vez has tomado clases? No, pero yo planeo hacer eso en el futuro. Porque si vas a ir a República Dominicana o alguno de esos países, ¿tienes novia o no tienes novia? No tengo. Entonces, si vas a alguno de esos países, necesitas saber bailar. Pero mira, tú puedes hacer como yo hago. Pregunta a las mujeres a enseñarte. Sí. Es una manera para conocer mujeres. Dijo que yo no sé cómo bailar y enséñame por favor. Exacto. ¿En qué lugares que van más los americanos, la gente de aquí, los Estados Unidos? ¿Qué lugar es que los ves más? ¿En Santo Domingo o en qué parte? Punta Cana. Pienso que Punta Cana. Boca Chica también, Sosúa. Dependen que la gente está buscando, ¿entiendes? So, si está buscando mujeres, hay Sosúa, Boca Chica, tú sabes, todas esas cosas. Pero
Punta Cana es más para familia, turístico y todo. Amir, si tú vas, Amir, ¿dónde quieres ir? Puerto Plata. Realmente yo planeo ir a Puerto Plata, no sé, en septiembre, algo así. So, yeah. Mira, tal vez Moxie va a estar por esos lados. Hey. Now that you're in contact with Moxie, you know, you guys can probably like follow up and contact each other, and just to find out if he's there, he can guide you around, bro. Even if I could definitely give you like some spots to go or some Airbnb. I'm in the Airbnb and now it's my family's Airbnb, so I could probably. Oh wow, really, bro? Oh wow. Yeah. Oh shit! Well, that's even better to know because now I know exactly where to go. The connects. Yes, the connection. Amir, cuando tú vas ahí, ¿verdad? ¿Cuál es tu plan? Yo quiero conocer la ciudad y yo quiero probar la comida dominicana porque nunca la he probado. ¿No lo venden ahí donde tú vives? No, cero. Wow. No hay muchos caribeños por aquí. La mayoría son... ¿Dónde estás? Minnesota. Okay. Yeah. La mayoría son de México o América Central. I think that's what you said. Honduras, Nicaragua. Yeah, exacto. Yo anduve en Indianápolis. Yo anduve en Indianápolis como por 3 meses. ¿Eso es cerca de Minnesota? No sé. No estoy seguro, honestamente. Minnesota, Minnesota está cerca de Chicago. Chicago y... entonces sí estaba cerca. Porque cuando yo anduve ahí me comuniqué con alguien que estaba en Chicago y era como unas 2-3 horas por ahí. Sí, okay. Entonces, si tú vas a República Dominicana ahorita y vas a un restaurante, ¿qué es lo primero que vas a pedir? El mangú. Hey, pico pollo, mangú. Yo, el mangú es el primera comida que yo come cuando fui para allá. Like, en el aeropuerto, en casa, no quiero nada. También el presidente. Hey. Oye, tengo un pana, Jay, Trinidad Jay. Tú lo viste, ¿verdad? Tú lo conoces. Recuerda que lo llevé al restaurante nicaragüense para comer comida en Nicaragua. Hice un video con él. Él es de Trinidad y él vive aquí en Texas. Acaba de regresar de República Dominicana. Yeah, Jay. Jay, you know Jay? Yeah, I think I saw that too. You saw him too? I think so. You guys were talking about Trinidad and Nicaragua slang, like. Sí, ese mismo muchacho, él acaba de regresar de República Dominicana y el men me dijo que cuando anduvo ahí estaban preguntándole si era dominicano, entonces me imagino que tiene el acento también como Amir. ya tienen el acento dominicano, like lockdown. Wow. Yeah, pero la mayoría piensan que soy de Puerto Rico más que dominicano. ¿En serio? Yeah. Yo fui a comprar el Mega Million. ¿Cuándo fue? El viernes fui a comprarlo y anduve hablando con un señor que es mexicano también y él pensaba que yo era puertorriqueño también. Wow, really? ¿En serio? Yo pienso que es porque like en el Caribe es más gente negro en el Caribe. So, sí. Si tú estás negro, tú estás boricua o dominicano. O cubano. Sí. Honestamente, hermano, nunca nadie ha dicho, tú eres nicaragüense o, siempre es si van a decir que soy caribeño, ¿verdad? Si me escuchan mi acento que es en inglés criollo, van a decir jamaiquino, obviamente. Pero si es en español, siempre consigo dominicano o boricua.
Esas son las dos que consigo más. Pero a lo menos, hermano, te identifican un tipo de acento, no es como si no tienes ninguno, entonces eso es bueno, ¿me entiendes? Que se te escuche un acento, porque de esa manera es que uno sabe que se está acercando más a ser bilingüe. ¿Me entiendes? Aunque no eres like, how you would say, like 100% yet, at least you still got that to show for yourself, you know, like that show your effort, bro, and attention to detail to get something close. You get me? Yeah, sí. Okay. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre RD y Bermuda? There we go. Los diferentes, okay. RD es like un país like muy largo, muchísimos like pueblos, sitios, todo eso, y acentos like los acentos aquí tengo variedad, like it's a variety of accents here. Variedades de acentos. Sí, variedades de acentos aquí. Y en Bermuda es más pequeño, like es como like Manhattan, es más pequeño que Manhattan. Pueden manejar la isla entera en una hora. Wow. Pero es más caro allá en Bermuda, más caro de aquí, muchísimo. If you was watching the video from before, you saw what we were talking about. Yeah, it's expensive in Bermuda. Diría que es como Hawaii, like como se ve Bermuda. No, porque like Hawaii es más grande, tengo montañas y todo eso, y en Bermuda es muy pequeño. Tiene playas, sí, playas bonita. Pero ¿tú conoces a Bahamas? O like if you know Bahamas, it's similar to Bahamas. Yeah. Okay, Bermuda es similar a Bahamas. Yeah, like if you was to just look at the landscape and whatnot, like even Bahamas is more flat, but it's kind of similar, like how it looks. Yeah. No, you know. Pues a mí me gustaría conocer ambos lugares, hermano, pero creo que ahorita donde vamos a ir a visitar en diciembre, si Dios nos lo permite, creo que quiero regresar a Nicaragua con mis hijos que viven aquí en Estados Unidos, porque tengo 2 hijos aquí en Estados Unidos y 2 en Nicaragua. Entonces, like, los de Nicaragua, ellos, los de aquí, mi hijo ha ido a Nicaragua 2 veces y la nena, mi hijita, ella ha ido a Nicaragua 1 vez. Entonces, quiero que crezcan en esa cultura, you know, like, porque no quiero que sea como mi hermana. Mi hermana acaba de cumplir 21 años. Nunca ha visitado Puerto Rico. No conoce a ninguno de sus familiares de Puerto Rico. No le gusta básicamente la cultura latina. Like, no, ella no tiene nada de latino, nada. Yo no quiero eso para mis hijos. Entiendo. ¿Tus hijos quieren vivir en Estados Unidos? ¿Los de Nicaragua? Yeah, exacto. Sí, ellos quieren venir acá, pero la cosa es que cuando yo vine aquí la primera vez, ¿verdad? Cuando me mudé aquí, como dije, yo tuve que aprender muchas cosas solo, entonces yo no sabía los procesos que se tenían que hacer para, ser ciudadano, para traer a mis hijas, yo no sabía nada de esas cosas, y yo no era sabio tampoco con tecnología. Hermano, yo usé mi primera computadora cuando yo tenía 19 años. Wow. ¿Me entiendes? Cuando yo me mudé aquí a los 19, mi mamá me compró mi primera computadora desktop. En esos tiempos era MySpace, imagine. You know how long ago that is? Yeah. Dame un segundo, hermano. Voy a contestar a QuickTempo aquí. Yeah.
Entonces, pero sí, mis hijas, ellas sí quieren venir, pero no sé, hermano, a veces me dan ganas de traerlas solo para lo que yo dije que iba a hacer para ellas antes de traerlas y que solo vengan aquí y that culture shock like we was talking, bro. Porque uno cuando viene de un país y viene por primera vez, is a big move, is a big step, y es difícil acostumbrarse. Yo cuando vine por primera vez, en menos de un año, yo quería regresarme a Nicaragua. En menos de un año. Estoy aquí 15 años. Y aunque estoy aquí y sé maniobrearme alrededor ahora, aún así no me acostumbro porque a mí me fascina mi cultura, a mí me fascina mi comida. Yo soy nicaragüense 100%. Todo lo que yo hago, como vivo, yo vivo como... Aunque estoy viviendo en los Estados Unidos, yo vivo aún como nicaragüense. ¿Me entiendes? Y tú tienes plantas de frutas en tu backyard. ¿En Nicaragua? No, aquí, ahí. No, aquí estoy en un apartamento ahorita, pero tú sabes que en estos países a veces uno no puede cultivar sus propias cosas porque es ilegal. En Minneapolis, can you just farm your own stuff? Sí. En algunos estados es ilegal. Wow. Sure. Yeah. En algunos estados uno no permite que crezcan cosas, sus propios cultivos y cosas así. Wow. Sí, qué raro. Sí, pero en Bluefields, es como en Bermuda, uno puede ir en su patio y está el aguacate, the breadfruit, está mango, está todo, entonces aún como la comida aquí, hermano, no me gusta la comida, you know what I'm saying? Aquí en Texas, pura comida mexicana. Estoy aburrido de comer comida. Facts. Taco. Estaba en El Paso, Texas, y todo de México. Abres tus ojos, miras un lugar que es, un restaurante. Y yo no tengo nada en contra de la comida de los mexicanos, pero tampoco quiero estar comiendo eso siempre. Si quiero comer comida nicaragüense, tengo que manejar 1 hora. Yo no quiero manejar 1 hora siempre. ¿Me entiendes? Entonces lo que yo trato de hacer es buscar diferentes lugares o restaurantes que me hacen sentir como en casa. So I would go to a Honduran, I would go to a Colombian, I would just check out different restaurants just so I don't have to eat taco, bro. En serio. Pero, sí, hermano, mis hijas, quiero traerlas primeramente solo para vacacionar y después de eso, si ellas deciden que, papá, esto es lo que yo quiero en verdad, entonces yo voy a decidir traerlas, ¿me entiende? Pero por ahorita, traerlas en una visa de visitante, que miren cómo está todo y ya después de eso que ellas me digan, papá, estoy lista and I'm good. Because, bro, ellas dicen que quieren estar aquí, pero cuando vienen aquí, no van a tener la misma libertad, no van a tener amigos. Sí, y si tienen amigos, no es como si los van a poder ver todos los días, porque la mayoría de la gente permanece encerrado en la casa y la única vez que ves a tus amigos es cuando vas a clases. O en TikTok. TikTok, social media, redes sociales. In the Caribbean, the lifestyle is different, bro. You go, you come, you chill, it's freedom. Aquí es más encerrado y ellas no están acostumbradas a eso. Yo no estaba acostumbrado a eso. Yo opino que eso es la razón. Hay tanta gente deprimida porque están cerrados en su casa y siempre están en redes sociales. Nada cara a cara.
todo, no hay todo es comunidad. redes sociales, hermano. Yeah. Todo ha cambiado. Okay, quick time pass if we still on, he will jump on with us. Let's get it. I like his videos too, man. Shout out to Quick Tempa. Yeah, he has good really videos. Deep stuff, some really deep conversation. Pero esa es otra cosa también que a mí me da miedo, hermano. Les voy a ser sincero, ¿verdad? Yo tengo miedo de que cuando mis hijas vengan aquí, hagan un cambio tan drástico, porque uno viene aquí, hermano, y se mete en mala compañía. You can get with the wrong company real quick out here. Real quick. ¿Me entiendes? Los niños aquí están más expuestos a más cosas que en nuestro país. They are so much more exposed to things. You get me? You go to school maybe in my country, we don't really have gangs or them things then, bro. Yeah. You know, when it comes to debts and stuff like that, it might be more cause of driving or stuff like that. But people killing up each other, and we don't have much of that. You can one of my cousins, él es de nicaragüense y viene aquí ahora, hermano, y es un muchachito totalmente diferente. He have changed his whole life around, bro, y ahora su mamá no lo puede controlar. Wow. Mi primo, él vino aquí, él es mayor que yo, vino aquí y su vida totalmente diferente. Yo cuando vine, lo mismo para mí, ¿me entiendes? Yo hice un montón de cosas que no tenía que hacer, pasé por un montón de cosas que tal vez no hubiera tenido que pasar if I was with the right people, if I was exposed to the right people. Entonces, eso es uno de mis mayores miedos, de que mis hijas vengan aquí y se conviertan como en unos de esos niños privilegiados, you know what I'm saying? And forget what it's like to be humble and not have nothing, bro. Yeah. So that's one of my biggest fear for my daughters, them. Yeah. Entiendo. Yeah, por eso. Okay. Por eso no quejo. Personalmente es que por eso no quejo sobre mi, no sé, como pay en mi trabajo, porque yo sé gente que solamente ganar $200 al mes mensual. So that just keeps me humble. You can go ahead, Muggs. Yeah. I was gonna say cuando gente muda or when you move. Yeah. Cuando me mudé. Cuando mudé a otro país o país nuevo, es como tú fui diciendo, es fácil caer en we always say bad habits, malas mañas. Yeah, malas mañas, mala compañía. Y en su país, en su propio país, tú tienes su familia y well, you grew up with people, you know what I mean? So tú conoces la gente mala en tu país y la gente buena y tú puedes decir, ¿no? Pero en un nuevo país es tú estás sola y you're figuring it out for yourself, you know what I mean? Yeah, so it's easy. For me, when I was in Florida, I got around people that was selling drugs and doing a lot of stuff and guns, this and that. Yeah. But I was fortunate enough, I had cousins out there, so I was able to, when things get serious, I was able to link them and be like, yo, you know what I mean? Yo, go stay with them and stuff. But if I was by myself and I don't have no one to stay with, I have to, you know what I mean? So it's it's different. It's different out there. Aquí en los Estados Unidos, I came to get exposed around weapons here in the United States, bro. Damn. En Nicaragua, yo había visto pistola básicamente como 2 veces. Y yo viví ahí por 19 años.
pistola por dos veces solamente. Y eso es porque un tío tenía uno y alguien que cuando era niño, ¿me entiendes? Viniendo aquí es otra cosa. Todos tienen pistola. Yeah, como estás en Texas, es la cultura por ahí. En Nicaragua, uno a veces tiene que esconderse solo para fumar mota, porque si te miran fumando mota, it's like you're like the bad person, you know? You're a drug addict. You're like the worst of the worst. Nobody wants them kids around you. Aquí, it's legal. It's normal. It's legal. Entonces, like, it's easy to become like misguided, bro. Because everything that you learn from your hometown, you know, if you don't apply it the same way, and you just be like, okay, I'm in a different place, shit, I'm gonna live a different lifestyle. No, bro, it's over with. You get me? Yeah. Because there is so much shit that is get done over here that is not getting done where we are from, bro. And see, that's the problem, because in Bermuda, right, a lot of stuff that we consume is from US or is from England. And so growing up, you watch movies and you see how they behave in America, and then if you're very impressionable, you go and behave that way here in Bermuda. And it's like we see these kids stabbing up people in school because they've seen it happen in a movie in the UK. And in the UK, it's a lot of knife crime. Yeah. So it's like, I mean, we have guns too, but it's not like in America. In Bermuda, the gangs have the guns and the police, you know what I mean? But that's it. Like a regular person can't have a gun. So most of the time it's people stabbing up somebody and they make a song about it. These kids are crazy. Like they go rap about it. Drill music. Snitching on themselves. And then and it's crazy, bro. It's crazy how you not think. Yeah, there was a rapper that just died in Louisiana. He was a drill artist and he just got killed like 2 days ago. He got gunned down at his own home. It's like that is the one that says something. That is the one that says something about if you guys want to smoke, I'm at home, pull up. Yep, exactly. Him. Internet bad man. We call him internet bad man. Right. Esa es otra cosa. Mira, ahora, okay. So cuando yo venía creciendo, ¿verdad? Yo no creo que Estados Unidos tenía una gran influencia en Nicaragua a como lo tienen ahora. ¿Entiendes? Porque imagínense, yo nací en el 88. That's a long time ago. En el 88, aún no había internet, no había like celulares. Like, hermano, yo conseguí mi primer celular cuando yo tenía como 17 años. Like, bro, like, I wouldn't even know how to describe my cell phone. Because I really wouldn't know how to describe it, bro. Pero it don't look like a cell phone, ¿me entiendes? No tenía acceso a internet. Si queríamos usar el internet, ni en esos tiempos ni había Facebook ni nada de esas cosas, ¿me entiendes? Era like AOL, Yahoo, like cosas como así. Messenger. ¿Me entiendes? Like esas eran las cosas, pero hoy en día, like como el internet es tan accesible y ahora se puede ver tantas cosas. Ahora Nicaragua se ha vuelto más como Norteamérica, porque todos quieren vestir lo que usan los americanos, todos quieren hacer lo que hacen los americanos. Ahora están celebrando los mismos holidays que están celebrando los americanos. En Nicaragua jamás habíamos celebrado Halloween y ahora celebran Halloween. ¿Me entiendes? Like, bro, yo vine aquí a los Estados Unidos to discover Halloween. Y yo no celebro Halloween. Yo no celebro Halloween, yo no celebro Thanksgiving y esa otra cosa. But if they invite me, I will go. But for me, at my home, me doing it, I don't, bro. Right. ¿Entiendes? Same way. You too? Yeah, I mean, I never celebrated it regardless. We guys had it over here too, but I just never was into it. But, you know, one thing, the holidays where it's food,
I adopted that real quick. Thanksgiving and all of that. Thanksgiving, Christmas. Yeah. I mean, nosotros no tenemos Thanksgiving. No, we don't celebrate it, but if somebody wants to celebrate it here, I'll be there at the house. Yeah, me too. Yo no voy a rechazar comida tampoco. I'll let you guys know I don't celebrate it, but I'll show up. Nuestra celebración más grande en Nicaragua vendría siendo el Palo de Mayo, ¿verdad? Y probablemente Navidad. Navidad, sí. Sí, Navidad. That is so. Navidad. Semana Santa es eso en Nicaragua. ¿Cómo? Semana Santa. No, Semana Santa. Semana Santa también. Yeah, Semana Santa es bien grande en Nicaragua, súper grande. Like, si tú vas en Semana Santa, hermano, te vas a divertir mucho. Actualmente nosotros fuimos en Semana Santa. ¿Entiendes? Y lo pasamos de lo más súper, hermano. Like, me gustó mucho. Era mi primera vez desde que vine aquí a los Estados Unidos que fui a celebrar Semana Santa. Pero ahora que también fui a este lugar que se llama San Juan del Sur. Era mi primera vez conociendo y pero vi a un amigo mío y me dijo que ahí mismo en San Juan del Sur es un lugar turístico donde van puros americanos. ¿Me entiendes? Ahora, un ejemplo, como cuando llegan muchos americanos a un sitio, ¿verdad? Ya después el lugar se vuelve mucho más caro. Like the lifestyle becomes more expensive. ¿Me entiendes? Porque cuando los americanos se mudan a nuestros países, van y construyen casas grandes, you know, because you don't need to have millions in Nicaragua to live like a millionaire. ¿Me entiendes? Estas casas aquí que estás pagando 500,000, 1 millón, 2 millones, tú puedes tal vez construirlo ahí como por 100,000, 150,000. ¿Me entiendes? Entonces, en San Juan del Sur ahora es un lugar de americanos donde va gente como de Canadá y de aquí. Ahora, entonces, cuando eso pasa y estuvo la Semana Santa, hubo muchos robos. ¿Me entiendes? ¿Por qué creen? Porque hay demasiados turistas y están enseñando, like, they're actually living a lifestyle from out here. And what you gonna think about the people that don't have it? What you think they're gonna do? Target them, bro. Easy. So that was something that my friend told me, said that was bad over there. This what is called again in English? Semana Santa. What is called again? Holy Week. Well, we call it some other shit. We call it. Huh? Is it Labor Day? No, it's not Labor Day. Semana Santa is. I thought it was like Holy Week or something. No, we don't call it like that in English. We don't call it like that in English. But you know what I'm saying. So he told me that is basically what happened just now there in San Juan del Sur. Pero en San Juan del Sur es donde llegan a, como te digo, muchos foreigners y ahí se hace concurso de surfing. So that is why a lot of people go over there also. Championship surfing, then do it over there. Okay. Yeah, eso está pasando en México también. Mucha gente de California se mudan para México porque está barato para vivir. Sí. Está arruinando la vida de los nativos por allá. Y eso es el problema, porque quieren vivir como un americano en México. Eso es el problema. Es un lío que estadounidenses, canadienses, entre de países developed countries, no entienden. Like third worlds. Pero eso es lo que he estado viendo, hermano. Like,
ahora, ¿verdad? Más ahora, la gente de Estados Unidos se está mudando más en los países de tercer mundo. ¿Me entiende? Porque las cosas se están poniendo mucho más difíciles aquí en Norteamérica. Uno aún puede tener un trabajo en Norteamérica estando en un país de tercer mundo. ¿Me entiende? Consiguiendo pago de Norteamérica estando en México, Nicaragua o cualquier otro lado. Y ese dinero que ellos están trayendo hacia ese otro país, básicamente es para que ellos vivan una vida lucrosa y por eso están ahí. Pero eso hace mucho daño, hermano, like, mucho daño, porque si eso sigue pasando, ¿verdad? Just like an example, I don't have no type of problem with anybody migrating into our country, bro. ¿Entiende? But what I have a problem with is that after that is like our people can't live up to the same lifestyle. Yeah. But because everybody is moving over there, the lifestyle is changing. You get me? Yeah. But our economic is not changing. Yeah. Our economic is not changing. And another thing, lo que he visto aquí en los Estados Unidos, like people like us, right, that come from third world countries, like no lo tenemos fácil aquí en los Estados Unidos. Like just like you guys that live here, tenemos que trabajar muy duro if we even want to try to make it. When you guys go down there, bro, you guys are like made already. Yeah. ¿Me entiende? You guys like can get anything what you want, and like our government don't stop your like. They don't make it as hard like for us, like when we come out here, like everything is like hard, you know what I'm saying? It's much more complicated to get stuff over here than getting it in our country. Yeah, and another thing that, I mean, you don't have to do this, but I think people should do it, especially if you're coming from the States and going to another country. Give back, you know. You have the money to do it, and it doesn't cost much, you know. Help the people have more opportunities, try to build something. But yo creo que el problema con eso es que cuando uno sale de su país, hermano, like, de tanto vivir ahí, ya no quieren regresar, ya no quieren saber nada de su país. Hay mucha gente que sale de su país y no quiere regresarse porque ellos ya conocen esa vida, ya lo han vivido. Entonces, no quieren like invertir el dinero que ganan aquí en el país de uno, porque dirían like, si ellos, un ejemplo, yo invierto en mi país, ¿verdad? I build this big house and I do all of these things. People already know where I came from, you know. They know I'm from Nicaragua. They know I moved to the United States. Estoy ganando dinero estadounidense. I invested into Nicaragua. Then I become a target just like a foreigner. When I'm not even a foreigner in my country. Well, Cito, I feel like if you like probably, like he said, invested in the community, so you like instead of building yourself a big house, you build like a school or something. Or, yeah. Pues es difícil también, hermano. Pues no, yo no he visto a muchos nicaragüenses que lo hacen. Lo que veo más es que gente de aquí va a nuestros países y eso es lo que hacen ellos. ¿Me entiende? Porque like yo siento que a veces es más difícil que alguien trate de apoyarte siendo un nicaragüense, like in your own country, you know what I'm saying? Like as a Nicaraguan or like you from Bermuda, you might find it harder finding support in your country, just as I would do. You get me? Because we home people just like so used to it, and they don't see us. They continue to see us like a nobody. You get me what I'm saying? And the only time they look at you like as somebody is when you have something to show for it. So they are not willing to support or like help you make that dream come true. It doesn't matter as much as you may have a vision. So like the help that you would actually be getting, it would have to actually be people like from out here. Right. You get me what I'm saying? Does it make sense? I understand what you're saying. Yeah, man. I feel it. Pero, hey, back to what you were saying about like los americanos y like gente de Norteamérica en México, Costa Rica. Es como like en historia cuando los Inglaterra, la gente de Inglaterra mudó a América y rompió el país de los indios y toda la gente que vivía allá.
it's like the same thing happening again. Yeah. You know what I mean? And it's like it's history repeating itself because we don't really look back and say, yo, you know what I mean? So you're trying to bring your ways from over there, but that country was falling apart. Why would you want to live the same way in another country? It's just recreating the same trauma and everything, you know? Sí, porque, like, en serio, hermano, like, literally, I feel like está pasando más ahora. Yeah. Like, now, as, like, estaba pasando más cuando, like, yo creo que eso empezó casi, like, yo miraba a gente llegando a nuestro país, ¿verdad? Pero no estaban migrando tanto a como ahora, como, like, Trump time, like Biden time, and like all of these other shits them that is like going on around the world now. You know what I'm saying? Like, la gente, porque nosotros, we don't have the type of problem that United States have. We don't have these type of problem then. We may have economic problem, you get me? And it's gonna become more of an economic problem when everybody migrate into our country because they're bringing United States or Canada's lifestyle to a poor country, bro. Yeah. And then lo que a mí me cae, what I hate the most about it is that you bring your company into our country but not willing to pay our people like you would pay your people. Right. Yeah, shortchanging. Yeah. You get me what I'm saying? That hurt me, bro. That hurt me a lot porque, like, yo tengo amigos que trabajan en esas compañías y ellos me dicen, like, yo, están trabajando en un call center ganando $5 la hora. Bro, y a veces no tienen hora de salida, working overtime just to make an extra $50, dog. En un call center aquí te están pagando como a qué? Let's say $15, minimum wage, $15. Mano, ellos están bolseando $10 extra. Y el gobierno no está haciendo nada al respecto, ¿me entiendes? Entonces, si el gobierno no hace nada al respecto, eso va a seguir sucediendo. ¿Y por qué el gobierno no hace nada al respecto? Porque ellos también están involucrados in the scheme that they're involucrated into the scamming. That's why, like, that we have like the president like Fidel Castro. That how you call it, type of president? Communist. ¿Me entiendes? Esos son gente que solo le interesa el poder y el dinero. Y solo se preocupan por su familia y la gente que los apoya a ellos. No se preocupa por la gente. Well, you see, one thing about Cuba, at least everybody's got the same stuff. Esa es otra cosa. You can't, nobody can rise too much above anybody else, but everybody has the bare minimum. They all have healthcare. They all have basic needs. So, you know, it's not capitalism. Like, yeah, it's different. But shit. Vincent, what's up? Hello, Kevin. Hablando. Eso es algo que está pasando como en Jamaica también. ¿Qué? ¿Sabes? Como los chinos fueron a Jamaica. Está muy malo. Muy malo. Hey, yo vi el otro día alguien estaba haciendo un video en TikTok y era un niño, era blanquito el niño, yo no sé de dónde era, pero el niño habla como jamaiquino, como si es jamaiquino, un negro de jamaiquino, pero el men es más blanco que Moxie. Sí, exacto. Es mucho más blanco y la gente le dice, tú no eres jamaiquino, y la mamá le está preguntando, ¿tú de dónde eres? I'm from Jamaica, where you think me from? You know, hablando con acento y todo. And I see stuff like that, bro, and I'm like, it's just gonna get worse and worse and worse and worse, bro. Bro, look at it's the same thing in DR. Like, you know, you have people that like Chinese people here. Yeah. Chinese are everywhere, bro. I'm not even kidding. En Nicaragua no tenemos, yo no miro a muchos chinos. Really? So yo lo he visto en África, en Belice, en como Europa,
¿En serio? Sí. El mundo entero. Nosotros tenemos pocos, pero like no en grande cantidad, ¿me entiendes? Like yo creo que hay más norteamericanos y más canadienses en Nicaragua que cualquier otro lado. Yo no sé cómo es en tu... Pues, Moxie, yo no sé si tanta gente quiere mudarse a tu país, hermano. Porque mira. The $7 gas, the people running away from gas and going to Bermuda to go pay $7. Bermuda es un mundo diferente. Pero, los chinos están controlando, like, muchísimo, like, en Jamaica, República Dominicana, África, como él dice, y, like, they're giving out loans so that el país pueden, mejorar, like, the construction and all of that. But they give out loans so that way guys can't really pay them back. Like, they'll provide building roads, building infrastructure, and they know that the country can't really pay it back. But once the country can't pay it back, who owns the country now? China, Y también se construyen lugares or buildings, I forget. Edificios y se ponen cámaras para escuchar el gobierno de este país. It happened in South Africa. Exactly. Wow. It's crazy. Yo pensé que Vincent era chino cuando entró al en vivo. No, solo los ojos, pero nada más. Vincent, tú eres mitad chino, ¿no? Sí. ¿Tú eres mitad chino? ¿Cuál cortaron el pelo? Tal vez. No, pero sí, hermano, eso, otra cosa, aunque no he visto tantos chinos en el país de nosotros, ¿verdad? Lo que sé, algo de los chinos es que nunca contratan a gente que no sea chino. Like, yo viví en Florida por mucho tiempo, hermano, y siempre que voy a un lugar chino, yo no veo hispanos, yo no veo a negros, yo solo veo chinos o asiáticos, no necesariamente que son chinos, ¿verdad? Pero que son asiáticos. Es inteligente, like, nosotros necesitamos hacer esto también, porque es like difícil para trabajar con nosotros, like, sí. Los chinos, los chinos trabajan juntos. Sí. Como una familia. No importa si es primo o tío o tía, no importa. Todo el mundo tiene una suena y trabajar juntos. Y cuando, ¿cómo se dice? Cuando el negocio empezar, how do you say, like it start producing or whatever? Reproducir. Reproducir. Reproducir, yeah. Reproduce, yeah. Reproducir. Y después de eso, todo el mundo, like, they split apart and do their own. Pero en Jamaica, ay, míos. En Jamaica, it's like little China right now. ¿En serio? En serio. When I'm gonna make Mr. Chin president? Pronto. Mr. Chin don't need to be president, man. He just needs to control the president. Pues sí. Todas las tiendas están chinos. Todos. Wow, bro. Construir las carreteras, edificios, todo eso para pues te dice para barato, para los jamaiquinos, pero en verdad es para, like, how do you say, to benefit themselves. Para beneficiarse a ellos mismos. Sí, para beneficiar a ellos mismos. Sí. Eso es lo que hacen. Y yo creo que, yo no sé si esa cosa es like, if it's just a thing that is in our culture, ¿me entiende? Porque un ejemplo, like how you say, they work together, right?
Right. Yeah. You may have, tú tal vez tienes un primo, un tío o alguien, ¿verdad? Que tal vez tú quieres trabajar con él, pero no puedes trabajar con él porque no se llevan bien en el trabajo. Tal vez es tu hermano y tu hermano no quiere que tú le digas qué hacer. No. O tal vez te va a decir, oh, tú piensas que eres mi jefe, o you know what I'm saying, like, siempre que nosotros como afro Afro en general. I'll be honest. En general, bro. Siempre que trabajamos juntos, terminamos peleando. He visto que hemos tratado de apoyarnos. That is something that I have noticed. We are like trying, but no estamos cerca. No, de la cultura. No estamos cerca, hermanos. No estamos cerca. Porque la envidia. That is like one of the biggest things. La envidia. Always feeling like nobody can tell us nothing. Yeah. You know, because we're too stubborn for our own good, bro. Our attitude is very strong. You get me? So any licky thing tick us off. And then that just end right there. Yeah. Y el problema es que nosotros pienso que no está dinero para todos. Es like, si yo estoy ganando dinero aquí, yo quiero para mí solo. Exacto. Pero, you know what I'm saying? Compartir con nadie. Porque si él está ganando dinero, then it's like un lucha. It's like, mira, es tanto dinero en el mundo. Todos pueden ganar dinero. So why can't we just help each other? Nadie quiere esperar. El problema es que nadie quiere esperar para nada. Yo trabajar hoy, yo quiero pagar, yo quiero ganarme pagar hoy para comprar muchas cosas. My Jordans, mi carro, ropa para mostrar a todo el mundo que va a pasar para mí. You know, like I'm successful, but they won't wait for a group effort that everybody can be successful. Yeah. Everybody for themselves, man. Todos quieren enseñar. Y otro problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Es que yo creo que nos hemos vuelto muy materialísticos. Exacto. Materialísticos significando queremos aparentar ser ricos y vernos ricos cuando en verdad estamos tal vez viviendo en Section 8 por algo, ¿me entiende? Cuando yo vine, un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo vine aquí por primera vez a los Estados Unidos, hermano, yo nunca había usado un Jordan antes. Nunca había usado un Jordan antes. Mi primer Jordan, mi mamá me lo trajo. No recuerdo qué edad yo tenía y te voy a decir qué Jordan era. El Jordan hizo la combinación con Derek Jeter. You guys remember? Jordan had collaborated with Derek Jeter. Yeah. Okay, él hizo uno de esos Jordan. Eso fue mi primer Jordan. Cuando yo vine aquí, yo no estaba ganando buen dinero porque en esos tiempos minimum wage era como $7.50, $7.25. Pero yo veo a gente con cosas lindas y yo estoy entrando a una vida nueva. Yo voy a querer cosas lindas también, ¿me entiende? Porque si yo voy a algún lado, I don't want to look less. ¿Entiendes? But I never had it like that. Entonces yo me puse en una situación financiera just to look like everybody else. ¿Me entiende? Like and that can become like an addiction, bro. Trying to like live up to other people's standards or live up to how the world portray itself. ¿Me entiende? It was like redes sociales antes que redes sociales, like trying to show up for the gram, you know what I mean? And you don't really have it. Yeah. Y eso está pasando mucho más ahora. Ahora está pasando mucho más. Y otra cosa que creo, ¿verdad? Yo digo, like, mi mentalidad, lo que a mí me gustaría ver, si en un tiempo,
si en un tiempo, like, I don't know the history for out here, bro. I don't know it. Pero lo que sí escuché es que había un tiempo where there was a black town, right? Yeah. What was that? What that then burned down? What is called? Black Wall Street. Black Wall Street, yeah. It was Black Wall Street? Yeah. It was a lot of them, though. Yeah, there's a lot of them, actually. That's just one of the most popular. Why if there is so much millionaires now or black billionaires or whatever, why haven't time have changed so much, right? That have been years ago, long time now. Yeah. Why nobody have tried to build it again? Sellouts, and I would say like honestly, like you said, we're stubborn. We don't want to change. We want to be rappers and drug dealers and things that really ain't, not real people who aren't really rich. Yeah. We don't have an open mind. We kind of are stuck in our own ways, to be honest with you. Porque yo diría, ¿verdad? If it's like that it happened back then in them time, where it was just like pennies and nickels, bro. Imagine now where there is so much like black entrepreneurs or millionaires, billionaires and shit like that, bro. Like I feel like it'd be so much more easier now to build than back then. So why haven't it happened? And they still haven't got out of that mentality. The times have changed, like the information age and technology and all of that, but the mind, it's still. That's why Bob Marley said, "Free yourself from mental slavery." Yeah, exactly. That's what's holding everybody back. None but ourselves can free our mind. Yeah. Yes. Okay, so ese es like uno de mis más grandes problemas cuando se trata de nosotros los afros, ¿me entiendes? Like, mano, yo soy latino o hispano, lo que ustedes quieran llamarme, no porque yo quiero, ¿sabes? Es porque nací en un país así. Yo soy negro antes que todo. ¿Me entiendes? Negro antes que todo. And I don't feel like I started appreciating my blackness, bro, until I came out here. And cuando vi, like, that they started targeting us, because you remember at one point it was like it had became really, really bad with a lot of riots and protests and all of them things. I mean, aún está pasando aún, pero there was a time where it was like, it's like we was in season, like they're hunting us. ¿Me entiendes? So like, cuando yo vi eso y like vi que la gente se unía, like this black power stuff, and even that become like it was like a scam type shit. Right? Because they end up finding out about the people them that they was like scamming just to like get support, and then end up robbing up the money, then didn't invest it into the community. Hey, boy, I'll tell you, from an outside perspective, watching it is like, it's different from living in it too, because I can see stuff that people living in America, they probably can't even see or don't even recognize. They're so used to it, bro. Yeah, like America is so convenient that you could forget that you're constantly a target. Like, you could forget that you could get killed at any moment just because your skin color, just because you're at McDonald's, you have Walmart, you feel like you're happy, you got a good life. But in reality, Nicaragua, Bermuda, like all these other countries, being a black person is way less stressful in these other countries. Yeah, personally. Definitely. What you guys think about what Nick said? What do you say, in my opinion? Right. Yeah, I agree. I agree. Oh, yeah, that's what I was gonna say too. Yeah, and I think also the problem is, and I think it's getting a little bit better with the years to come. Like us in the States, like the black people that live here, we kind of divide Latinos and just say, he speaks Spanish, he's not like me. But it's like, they're not that different. It's just they have a different mother tongue. Yeah, we're still the same. We still have similar issues in our communities. It's just they got a different language. Yeah, you know. Yo no sé si es el miedo o si no es el miedo, ¿verdad? Porque
Honestamente, yo sé que cuando hay gente, ha pasado, se ha visto en la historia que siempre que hay un moreno, un negro, un afro, que llega a cierto punto en su vida y trata de hacer un cambio, siempre termina muerto. ¿Entiendes? Martin Luther, like Malcolm X. Whoever that is a black person that tried to speak light, always end up becoming 6 feet it is? Yeah. And then give them an extra feet if they wanted to. Yeah. ¿Entiendes? So, like, eso es lo que ha estado pasando, like, y creo it's definitely might be fear. Fear, porque uno, like, hermano, like, I've been here, yo creo que he estado aquí como 15 años ya. De cuando yo vine, ahora, mucho ha cambiado. Mucho ha cambiado. Imagínense gente que ya lo ha estado viviendo mucho antes que yo. ¿Me entiende? Tal vez Amir dice que se está poniendo un poquito mejor y podemos opinar que se está poniendo un poquito mejor. Pero el cambio no está viniendo lo suficiente rápido para ver, you know, like, for you to say, well, actually change is really happening, you know? It's happening, but it's slowly. Mira lo que pasó ahorita, lo que vi ahorita en la noticia. Where was that? No sé en qué estado. Si digo el estado, estaría mintiendo. Lo que pasó es que then just passed a bill in one of the states. And so what then did in that bill is then took out all the black history for every one of the black people them. They only left the white people them. And they are not only from United States, they are like from like maybe like from a different part of the out of here too, you get me? But still Caucasian. ¿Entiende? And there was this guy that brought it up to the senator, whoever the person is, and he asking him if he was aware that these things then was happening. And he was like, yes, I'm aware of it. Yes, I'm aware of it. So they're actually doing it on purpose, that. Yeah. ¿Entiende? Y like, si nosotros no empezamos a cambiar o tratamos de cambiar, like, las cosas van a seguir de mal en peor. ¿Entiende? Porque los blancos aún están haciendo lo que han estado haciendo hace mucho tiempo. Y nosotros, los morenos, aún estamos haciendo lo que hemos estado haciendo hace mucho tiempo, que es dividirnos en vez de unirnos. ¿Me entiende? Mientras ellos están, es como ellos están en contra de nosotros y nosotros estamos en contra de nosotros. No vamos a ganar, hermano, nunca. ¿Me entiende? Y por eso yo no quiero traer a mis hijas. Entiendo. Porque, like, de aquí a unos años más, yo no creo que las cosas van a, like, mejorar a como nosotros estamos diciendo que va a mejorar. Las leyes están cambiando demasiado rápidos. Everything is changing so fast, bro. Like, the corruption is becoming, like, so popular. It become like second nature now. ¿Entiendes? No importa si es en la noticia, si es en la caricatura, en donde sea, estás viendo cosas que, like, you would just be like, bro, this ain't it. ¿Me entiendes? Pero nosotros no podemos hacer nada. So we just got to learn to live with it and try y tratar de educar a nuestros hijos lo mejor posible para que ellos sepan lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso no significa que no van a estar expuestos. Aún vamos a estar. Nosotros cuatro, aún están sabiendo lo que está pasando, estamos expuestos y estamos en peligro. We are going to always be exposed and always be in danger. It doesn't matter how much we learn, how much we try to avoid things, is always going to be there. ¿Entiendes? And probably that's why a lot of time I be home, bro. Yeah. You got oh man, you're a smart guy, man. You understand what's going on, man. Yeah. Sí, ese es mi cosa, hermano. You know? Pero aparte de eso, hermano, like,
aparte de todo lo que ha estado pasando, yo aún estoy agradecido. ¿Saben por qué? Porque como Muggsy, like, and Vincent, you guys know what it's like still coming from nothing. You get what I'm saying? And coming to have something like, you're gonna always be grateful for that. You know what I'm saying? Yo siempre voy a estar agradecido de estar en los Estados Unidos porque hay mucha gente ahorita en tercer mundo que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos, que estamos aquí en la pantalla, y quieren esa oportunidad, y hay algunos que se están muriendo tratando de venir aquí para conseguir esa oportunidad. You know, the other day, el otro día, creo que there was like a 16-wheeler y había hondureños, mexicanos, no sé si vieron esa noticia. Creo que fueron diría como unas 50 personas que se murieron tratando de venir aquí. Inside the truck, bro. Imagine you trying to come look for a better life and you're dead with everybody in one semi, bro. Lo mismo pasó pienso que un país en Europa, like africanos, muchísimos africanos murió tratando a ir para allá. I don't know which country it was, but a lot of them guys were getting killed just trying to get there. ¿Aquí? Yeah, no, they was Africans trying to go to Europe. Y los tratan mal allá también, hermano. He visto videos. Bro, it's all over, like, as African people, because I don't really care for the word black or white, because I feel like it's not even a real thing, bro. Yeah, it divides, bro. Yeah, but once you're an African person, you originate from Africa, I just call you African. But it's like we guys are trying so hard to get to the places where the people at those places ripped everything from us, like, you know what I mean? But they ripped everything from us and created a utopia for themselves, but they don't want us to be a part of it. So they took the best resources from Africa and used it in the European countries to make the European countries amazing. And now the African people are trying to go to those countries to have a better life. And they're like, nah, it's never was for you. We don't want you here. You know what I mean? So that's like the thing. It's tough because as African people, we have everything that we need. We just need to develop everything that we have. Because they took everything from Africa. So as African people, we just need to stay in Africa or wherever we are from and build it up ourselves instead of letting other people build it up or take from it. You know what I mean? Yo no sé cómo haremos, hermano, porque honestamente todo son esa mierda del cristianismo, man. Esos popes y esos lugares son los que tienen todos los monumentos de África. Sí. Esos lugares, ellos tienen todos los monumentos y, like, you know, like, cada día están, like, they're actually taking more and more stuff, digging up more and more stuff. Like, ya muy pronto ya no va a haber más cosas. Porque todo lo están sacando, todo lo están llevando a donde están ellos, lo ponen en, how you call them things, they showcases y stuff. Museum. Lo están llevando a los museos, pero lo están llevando a los museos del país de ellos. Sí. ¿Me entiende? Yes. Hermano, en Nicaragua no nos enseñan nuestra historia. No, nunca nos enseñan de nuestra historia. Nos enseñan cómo los españoles vienen a conquistar Nicaragua, pero nunca nos hablan de quién estaba mucho antes de los españoles. Entonces, como nicaragüense, yo ahora, en vez de aprender esas cosas en el colegio, ahora como adulto, yo tengo que buscar mi propia información para saber de dónde proviene mi gente. Igualmente. Yo, teniendo 33 años, yo no sabía que parte de mi familia venía de Jamaica. Y mis padres, a ellos ni les interesaba hablarme de eso tampoco, porque para ellos no es importante hablar de eso. Es como, like, okay, we already lived through that. Whatever, this is your life. No, this is where your story starts from. ¿Me entiende?
Y like, bro, yo no, en serio, si tú me preguntas algunas cosas de la historia de Nicaragua, siempre lo único que tal vez te voy a poder decir es de los conquistadores. I won't be able to tell you much about my Creole culture, my African descendants, or nothing like that. We don't have them type of story. We don't have monuments. Yeah. They're erased and destroyed, honestly. And like we were talking about Wall Street, a lot of other like black towns, like they're just now discovering some of the lakes. They're like old black towns that they just burned and destroyed. And they just put water over it. So it's like, it's hard to figure out your roots and stuff because they keep destroying it. They don't want you to know. Yo diría, yo no sé si, pues ahora, it can be money, but like, bro, like for people that have a control of themselves should know better than that. ¿Me entiendes? Porque un ejemplo, si yo tengo dinero, yo voy a saber qué hacer con mi dinero o dónde lo quiero gastar o en qué lo quiero invertir, ¿me entiendes? Entonces, like, para mí, dinero nos vendría siendo un problema. ¿Me entiendes? Porque yo lo quiero usar para bien. Entonces, depende de quién tiene el dinero y la mentalidad que tiene la persona. El dinero puede ser evil. Dinero es solamente una energía, no es like it's not really it's not really about the money, it's about the energy. So like, if you're coming with a negative energy, no matter if you have money or not, you're going to be doing bad things. But like the thing with the money is, I feel like it's like if you have this love for money, that's where the bad thing comes from. Yeah, I agree. But if you just have like, if you have money and you utilize it for what it's supposed to be used for, I don't think it's a problem, you know? Yeah, estoy de acuerdo. It's the love of money that really corrupts people. And as they say, money doesn't change a person, it just amplifies them 10 times more than what they were. Eso es lo que he escuchado también. So, if you was an asshole, you're just gonna be a bigger asshole. Exactly. Eso es lo que he escuchado, ¿me entiendes? Hermano, yo te voy a ser sincero. Yo vine de Nicaragua desde cero, porque en esos tiempos, ¿verdad? Cuando yo nací, había pasado el peor huracán en la historia de Nicaragua. Cuando yo nací, yo tenía un mes de haber nacido. Entonces, mi mamá pasó en ese huracán conmigo. Ese lugar destruyó todo Bluefields, ¿me entiendes? Destruyó todo Bluefields. Entonces, cuando yo nací, crecí, hermano, yo nací en una casa donde yo tenía un televisor tal vez de este tamaño, blanco y negro, donde tenía que ir afuera a dar vuelta a la antena, sostener la antena desde afuera if you want sometime, solo para que alguien adentro pueda ver, you know, like watch the TV. Hermano, no teníamos nada. Había 4 gentes a veces durmiendo en una cama. Mi abuela cocinando como para 13, 16 personas. ¿Me entiende? Como 15 personas viviendo en una casa. A veces, en ese tiempo, tal vez like it would be like a miracle if we have someone in foreign that can help us. ¿Me entiende? Luckily, en ese tiempo era mi mamá o tal vez una tía o algo por el estilo. Entonces, teníamos un poquito de recursos, pero ese dinero básicamente no servía para mantenernos a todos. Solo servía para conseguir lo básico. ¿Me entiende? Like food, o tal vez pagar la colegiatura, like school fees, so we can actually go to school. Entonces, hermano, yo nunca he tenido ese hambre de like money hungry. Like I can be money hungry, like say I want it to get my needs, but I don't want it to make me feel good. You get me what I'm saying? Because like even though like cuando yo tengo dinero, hermano, yo no estoy contento. You know, uno a veces tiene dinero y no está contento.
¿Entiendes? Y por eso yo sé que el dinero no me mueve a mí, no hace nada para mí, si yo no lo gasto, tal vez en las personas que yo amo. Eso es. That is what money do for me, and that is the only way money make me happy, bro. Porque yo puedo tener dinero, hermano, yo no me compro una camisa, no me compro un pantalón, uso la misma cosa que ya tengo, ¿me entiendes? Pero si yo lo gasto tal vez y para ayudar a un primo o mandárselo a una tía o comprarle cosas a mis hijos, eso sí me trae alegría. ¿Me entiendes? Claro. Pero el dinero no, honestamente yo siento que yo era mucho más alegre cuando yo no tenía nada. And that's like me, like right now, bro. I feel like I would probably I would take my knowledge of everything that I have learned since I've been out here, which have been like really useful, and I can use it as at home to survive even more better. I'm more skilled. I'm more fit to survive without money, bro. ¿Me entiendes? And then, like, como caribeños, we have all the resources that we need already, bro. ¿Me entiendes? Because that's what I'm saying. The most important thing is food, bro. Food and water. ¿Me entiendes? Food and water, bro. You can live in you can build a nice board house. Yeah, man. I don't know if you know, like, but Caribbean people are like the most resourceful people in the world, bro. Creating like amazing from nothing. Like making. But I feel like is our biggest problem right now, bro. We're falling apart from that though. We're leaving all of that behind. Yeah, we're getting too much westernized now. We're not. There is not. No hay mucha gente hoy en día like people would actually have the ocean and would be like, bro, there is no food. Oh my boy. Like literally, bro, people would have like things in the yard and would probably be like, there is no food, bro. ¿Entiendes? So we are actually like, how you said, deriving? That's the word, right? Because of la programa de televisiones, like, es un misión muy serio para destructar la mente de la gente, y once they have your mind, like, they could literally make you think you're trapped when you're like no walls around you, when you're free. You know? Yo no miro tele, hermano. No, yo también, nunca. I don't watch TV, bro. I don't listen to news. Like I'm obviously we're on our phone, so we might see something pop up, right? But for me, para que yo esté ahí viéndolo y like poniéndole demasiada atención, I don't, bro. I don't. I might say comment on something if I see it, whatever, if it caught my attention. Pero hay tanta negatividad en el mundo que yo no quiero ver eso, hermano. Like, cuando uno pone la tele, ve un montón de cosas que uno no quiere ver, hermano. Y uno, you can get sick from that, bro. Because si tú eres una persona que le importa las cosas, right? When you care about something or about the world or how the world it is, bro, eso te puede enfermar a ti, because estás absorbiendo demasiada información negativa, te vas a estresar por cosas que tú no tienes control. Claro. Y eso es malo. Eso, y después, un ejemplo, miras, un blanco mató a un negro, otro blanco mató a un negro, un blanco mató a un hispano, y ya después viene el odio hacia esa persona. ¿Entiendes? Bro, yo nunca he visto, a mí no me gusta ver películas de esclavos. ¿Sabes por qué no me gusta ver películas de esclavo, hermano? Porque siempre que veo a alguien que puede ser like Caucasian, después de ver una película de esclavo, me enojo con ellos, hermano. I just want to go there and just give it to one of them, bro. Y eso no es bueno. No. Pero es una misión like de verdad, porque es una manera para controlar el mente de los menores, or not, I don't want to say minorities because it's the majority, but like, you know what I'm saying, like they want to
it's like back in slavery how they would always take out the strong man in front of the entire family, and they would show you like, yo, if you mess with us, this was gonna happen. So they want to keep showing that to you, showing it to you, so you don't even think to try to fight or nothing, you know. Ese es mi motivo de no ver esas cosas, hermano, porque yo siento que trae odio hacia la persona y demasiada negatividad, man. Y por eso, thank you, Jada. Yo creo que yo creo que siempre es bueno hablar de estos tipos de temas porque a veces lo necesitamos. ¿Me entiende? Y estas conversaciones no solo es entre nosotros, estas conversaciones va a llegarle tal vez a quién sabe qué montones de gentes que están interesados en estos, así como nosotros, ¿me entiende? Entre más gente sepa lo que está pasando, más fácil va a ser cambiar, ¿me entiende? Va a tomar tiempo, pero entre más podamos hablar de las situaciones y lo que está pasando en el mundo, es cuando más gente se va a dar cuenta de lo que en verdad está sucediendo y va a pedir cambio. Y lo que creo que está pasando es que no creo que estamos teniendo estos tipos de conversaciones lo suficiente. ¿Me entiende? Estamos teniendo conversación en TikTok. Si hablas de cosas como estos, te lo bloquean. They block it. See? Yeah. I think they might do it on Instagram too as well. YouTube, all of them. They do it on here too? Yeah, all of them. All the social medias, they control it. You can't talk about, nothing to see. Mira, eso es un otro problema que nosotros pueden, we can fix it, porque hay redes sociales de nosotros, like we have our own social media. ¿En serio? ¿Cuál es ese? Hay un red social, se llama Fanbase. Nunca había escuchado eso. Fanbase is created by a black man, you know what I mean? And so you can't get shadow banned. You can't. So if you want to have a conversation like this, create a fan base and we can talk forever and nobody's going to block us. ¿Eso es una aplicación o es un sitio web? Aplicación. It's like Instagram, TikTok, todo. Nunca. How long that been out? ¿Hace cuánto tiempo? 2, 3 años, pienso. No sé. Wow. Es mi primera vez escuchando de eso. Fanbase, you said? Everybody downloaded now, Fanbase. Porque fui un entrevista con, tú sabes, Lil Boosie. Yeah. Y fui diciendo que TikTok y Instagram se bloqueó. They blocked him. They banned him. Yeah. So he was complaining that they blocked him. And so somebody said, but they have a black, you could just go to a black thing or whatever. But he was just like, he brushed it off. I'm like, so you complaining that these people are blocking you on the platform, but you ain't gonna go to a platform that created by your people for you. Yeah, that's why we are where we are. y esa es otra cosa también. Like, we want to go where, like, I don't know. We have this mentality where white is better, and it's it's the standard. Mano, it's like, come on, man. That's why when a girl says, "Oh, I'm looking like a Barbie," I'm like, "What? You're black. Why you want to look like a white?" Yeah. Una cosa, les voy a decir una cosa que odio ver. Y le pasó primeramente a uno de alguien que yo admiraba primeramente, ¿verdad? Uno de mis favoritos, como Vybz Kartel. Cuando se quitó, cuando he bleached himself. Esa mierda me enojó. ¿Sabes por qué? Porque él es una influencia para muchas gentes negras. Él es he's like one of the biggest artists in Jamaica. Él tiene a whole generation behind him. Y es mundial. ¿Me entiende? Entonces, ahora todos los negros de Jamaica quieren verse de piel blanca.
¿Por qué? Ahora va a venir otra generación que ya, eso es lo primero que van a hacer, tal vez ya apenitas que tengan que 10, apenitas que puedan hacerlo, lo van a querer hacer. ¿Me entiende? Porque ahora es normal hacerlo. He normalized it when it's really not normal. No. Sammy Sosa. También. Bro, I love Sammy Sosa so much, bro. That was like my favorite baseball player growing up as a kid, bro. I'm terrible at baseball. Yeah. Sammy Sosa when I grab a bat, bro. Just like I felt like Kobe when I grab a basketball. ¿Entiendes? I'm not either one of them, but I felt like them. That is how much they had it. They had like an impact on my life. ¿Entiendes? Pero one thing, una cosa de mí que he aprendido y que sé es que nunca voy a ser un follower, hermano. No. Nunca. Like, if I see something, si algo no va conmigo, no lo voy a hacer. ¿Entiendes? No importa cuántas veces yo te amo y cuántas veces yo te admiro. Yo tengo mi manera de pensar y mi manera de ver al mundo. Y si yo miro que tú estás haciendo eso, un ejemplo, yo ahora que tengo una plataforma, ¿verdad? Si yo hablo de cosas negativas, voy a atraer cosas negativas. Sí. ¿Entiende? Voy a atraer gentes negativas. Yo no quiero eso. ¿Me entiende? Yo amo quien soy, amo mi color, amo mi gente, aunque sé que no estamos bien y no estamos haciendo las cosas bien. Pero si tú tienes el poder de cambiar una generación de gente, ¿por qué vas a usar ese poder para negativo? Es como el hermano se habla de dinero, like el amor de dinero. That's it right there. Your boy used it to make money because he sold bleaching cream to everybody, you know? So it's like that. Like todas las personas tengo flaws. Y cuando ponen en una posición like alto, it's like your flaws are getting bigger and they affect more people. So yeah, you can't be a follower if you're, you know what I mean? You can't be a follower. Y ese es el problema. That's like one of the biggest problems que ahora lo que yo veo, ¿verdad? Like estoy hablando de experiencia propia o tal vez de cosas que yo sigo, that I see, you know, just things that I follow and may be into, que yo veo que muchas de estas gentes no son líderes hoy en día. No. Todos quieren seguir a alguien o hacer lo que hace alguien. Nadie está tratando de crear su propia cosa. Eso, you know, just be themselves and just love who they are and do them one thing. And when they are doing it, bro, then take it away from them. Yeah. ¿Entiende? I can understand it's hard, bro. Y tal vez necesitamos sacrificio para que estas cosas cambien. That's what it took. That's what it took in the past for change to happen. Yep, we have to. You get me? Hubo sacrificios para que hubiera cambio. Y lo que creo que hoy en día, todos temen morir. Sí. Nadie quiere ser el sacrificio. No. Todos quieren disfrutar de ese dinero. Oh yeah, you know, why the fuck am I gonna be talking about changes and all of these things when I got all of this money now? You get me? If I talk about changes, they're gonna take me out. I'd rather just enjoy my money and whoever is going down the drain, and continue going down the drain. Yeah. ¿Entienden? No lo están viendo como okay, then tengo este poder, tengo este dinero, voy a tratar de hacer algo positivo. Tienen miedo. Sí. Yo, todo, I mean, how you say, siempre, I wish I was born back in like Tupac or like before that. Exactly. Yeah, like, cause I would have been like, I feel like I would have been feeling with a purpose and been with people that understand, you know, cause when you understand and you see your people just living like there's nothing going on, it's like, it's annoying, bro. Like, I understand why there's people went out and just
took out those police officers for like no reason, really, just went and shot the police officers. You know what I'm saying? And then the rest of us look at that person like, oh, he's crazy. No, he's not crazy. He's sane. I'm crazy because I'm not doing that. Like, you know what I mean? Because I'm letting generations of my people get murked by the police. And we're not, as a unit, coming together and defending. Like, at least the Black Panthers, like, they do what they're supposed to do. You know what I mean? Yeah. So, and like we were talking about, the government took them out. Fred Hampton, they killed him in his sleep. I mean, this is real stuff. He was only 19. He was like 19, 20. ¿Quién era ese? Fred Hampton. Yeah, he was part of the Black Panthers. He was like a high leader, and the government took him out. And they even say, I think it was Ronald Reagan, he said that he doesn't want a black messiah. No. You don't want none of them. So nunca había escuchado ese, man. It's actually a movie about it. I think it's called Judas and the Black Messiah. You can check it out. It pretty much tells the story of his life, and then also he was betrayed by one of his own sellouts. But that's another problem. But the thing is that they don't actually tell you that these lot were kids, bro. Fred Hampton was 19, 20 when he got murdered. He was doing this work when he was from 17. Wow. And the guy that betrayed him was like probably 17, 16 at the time. So obviously he could be manipulated by adult, like the police. Yeah. So that's one thing they don't want to tell you same way. So it's not always like what we think it is, you know what I mean? Sí, hay otra gente, mano, like, el peor enemigo de uno es uno mismo. Yeah. Es uno mismo. You know, nuestra propia gente es nuestro enemigo porque, como decimos, ¿verdad? No hay muchos de nosotros que tenemos buen corazón que miramos a un afro y decimos, wow, estamos alegres, like, genuinely happy de ver a esa persona que lo logró. ¿Me entiende? Lo primero es que buscan es como, like, look at the flaws. ¿Me entiende? Like, lo primero que hacemos es juzgar. Siempre buscamos algo de que criticarnos. ¿Me entiende? No importa si es nuestro looks, la manera que hablamos, like, la manera que caminamos, like, no importa qué, siempre tratan de bajarnos de alguna manera u otra para que nos sintamos mal. ¿Me entiende? Y cuando estamos haciendo bien, no importa si es para la comunidad o algo por el estilo, siempre viene alguien que nos quita eso. Like, then just take it all away, bro. Like, es feo, hermano. Es feo. Like, yo siempre tengo mi Shahada fue a FAMU. Yeah, FAMU. Oh, yeah, I know that. Shahada es de FAMU. Like, ella se graduó de FAMU. Ella estaba ahí. Y su papá es profesor también. ¿Me entiende? Entonces, yo estoy con ella 5 años. Yo he aprendido demasiado estando alrededor de ellos. Siempre que yo voy donde la casa de su papá, él me dice, oye, ¿has visto esta película? ¿O has escuchado de esta película? Y él me cuenta las historias o me hace ver las películas, porque yo no me sé mi historia y tampoco sé la historia de aquí. ¿Entiendes? No estoy en Nicaragua, entonces tengo que aprenderme. Like, todo es nuevo para mí, hermano. Like, I'm like literally brand new to my own culture, bro. And I mean, basically, I'm your country, and like everything that have to do with Black people is new to me too, bro. I'm only 15 years into knowing like little bit of the history, and you're telling me about somebody that you guys know about, and yo no lo conozco. Yeah, there's plenty of people like that. Like these, we're talking about America, right? Because you lot are in America, but the Black world is way bigger than America. Way bigger. The amount of Black people that actually are not even, the amount of people that they brought from slaves, majority didn't even go to America. Majority of them in Central, South, and the Caribbean. And Brazil, too. Yeah, that's what I'm saying, South America. So it's like, what America controls the media, so that's, you guys get the spotlight. But it's so much stories that, your heart would be broken every single time if you read these stories. Like,
You know what I mean? And so that's another thing. It's like you'll never stop learning. You'll never stop learning. Pues eso es algo que me gusta, hermano, like, aprender, like, nunca he sido de mente cerrada. Oh, sorry, guys. Nisha saying her keep out. They know hey, they're blocking you. They're blocking you. They don't want you to speak, you man. Yeah. They're blocking you. I'm telling you, it's all kind of way. Even the tecla, even the typing don't want to work good now. They're hearing. Wow. Oh yeah, they're definitely hearing. They're hearing. Pero ese es algo, hermano, que like lo que me ha gustado de mi propia persona, que siempre he sido una esponja, you know, de like, always, siempre quiero aprender algo nuevo. Yeah. You know, no importa si es de mi cultura o de otras gentes, porque, like, hermano, si yo te entiendo tu cultura, entonces yo siento que nos podemos llevar mejor, porque nos entendemos. Sí. ¿Entiendes? Yo no puedo tal vez yo no puedo llevarme bien con alguien si yo no entiendo de dónde provienen, you know, like, yo tengo que entender de dónde tú provienes, like, you know, like, something as simple, like, maybe, like, algo que hacen aquí en Estados Unidos que no hacemos en Nicaragua, pero Amir va y lo hace. Yo no entiendo de dónde proviene Amir y por qué Amir lo hace, entonces eso puede ser un problema, y ese es el problema de hoy en día. No respetamos el uno el otro, no estamos interesados en conocernos como hermanos, ¿me entiende? No nos tomamos el tiempo de hacer nuestras propias investigaciones y de tratar de entendernos, ¿me entiende? Meternos en la cultura de uno al otro para decirle, wow, ok, mi hermano vino de México, ¿me entiende? Déjame aprender algo de México, porque sé que él está aquí y los voy a estar viendo más a menudo. ¿Me entiendes? Déjame ver algo de uno de mis hermanos caribeños, porque ellos están aquí también. Bro, that is what I do. Yo busco información de esa manera, o si no lo busco, si estoy con la persona, cuéntame de dónde vienes. Like, share, bro. Like me talking to you, Mugs. I want to know. ¿Me entiendes? Si yo voy a Bermuda ahora, yo puedo decir que yo a lo menos sé algo. Sí. ¿Me entiendes? No voy ahí y con la mentalidad de like, oh, like, okay, I'm just like this foreigner just stepping up in there. Porque a mí no me gusta sentirme como un extranjero. Yo quiero sentirme como un local, y donde sea que yo voy, no importa dónde estoy, bro, I'm gonna be wherever the local is at. Right. Porque yo quiero ser parte de esa cultura. Y hay mucha gente que dice, oh, pero tú estás loco, eso es peligroso, o esto es que lo otro. Like, you know, like, esa es la mentalidad que ya tienen. ¿Por qué? Televisión, escuela, radio, algunas gentes que van y tienen malas experiencias y vienen y después se lo cuentan a todo mundo y los corrompen la mente. Todas esas cosas van incluidas en eso, ¿entiendes? Y esas gentes que absorben esas energías negativas no tienen una mente propia para pensar y decir, ¿sabe qué? Esa es tu experiencia, yo voy a vivir la mía, yo voy a crear mi propia experiencia. Es como... No hacen eso. It's como Nick dice self-hate, because like when we travel to these different countries, so like as an African person, right? Habla, hermano, habla. When you go to a different country, or you go to a country and you're coming from America, a lot of times you might have an American attitude going to a country, but you got to realize if you never open up your mouth, you look like you're from that country. Yeah. Like most times, majority of the time. So like as a local from Bermuda, anytime we could identify tourists, because most of the time it's white people, right? Yeah. So, but then when more black tourists started coming, it's like I'm starting to say, wait, you're not from here? Like, you know what I mean? I started like being shocked that they're not from here. And if they was to only just act like not act like, I guess, a white person, or not act like an American, then they would do a lot better. Like they come with the entitlement. If they was just to come like how
like how you were saying, like just coming with that open mindset, they will realize that they get a lot better receiving from the people, you know, like because if I'm going to a country and I'm acting like an American who is better than everybody, which is like that's not gonna sit well with the locals. Like the locals are gonna be like, so why are you here if you just come to spit on me? Like, you know what I mean? And like you said, when you go to different places, you wanna. If I'm in Mexico, I'm trying to think like a Mexican. That's how you gotta move. Or if you're in Colombia, think like a Colombian. When in Rome, Exactly. Yeah, exactly. And like you said, it's interesting because even when I was in Belize, nobody knew I was not from there until I opened my mouth because I look like the people. You can blend in easily. But it's true. And that's the thing, like if you would have went down there with like gold chains and like Nike Jordans and was like loud, renting like the best cars and everything, it's like you put a target on yourself, like, you know what I mean? It's like, first of all, that's not really what life's about anyway. Like when you travel to different places, like you should be traveling to learn and to connect with people, not to just go there and just, I mean, you know what I mean? Like it's like kind of like going there and just pillaging. Like, conquering. But I will say that was like one of my main inspirations that kept me learning Spanish is to want to go to different places and meet the different cultures there to try to see what I can bring back, which is funny how Nico Flow basically said the same thing, but basically bring that same kind of mentality or things that I could change in my own culture and bring it back and try to, get things in order. But una de las cosas que a mí me había enojado mucho, lo que había visto, ¿verdad? Y me imagino que algunos de ustedes lo habían visto también, es cuando nuestra propia gente, ¿verdad? Iba en la calle destruyendo las cosas de los mexicanos. Did you guys see stuff like that? Había gentes negras, ¿verdad? Morenas. They would find like a Mexican person that's selling outside or do anything and they would tal vez van y ordenan, no los pagan. Tal vez van y ordenan o destruyen su cosa y like se burlan de la gente, ¿me entiende? Y eso estaba pasando mucho. Yo no sé cómo ustedes no lo vieron. No lo vieron. Había algunas gentes que se pararon a esa injusticia y lo que hicieron es creo que habían agarrado a algunos de los muchachos que lo estaban haciendo porque siempre que lo hacían lo grababan, lo grababan. Si está la persona aquí, then do whatever, then do, record it and then just post it. ¿Me entiendes? ¿Cuándo fue eso? Mano, eso ha estado pasando, recientemente también ha estado pasando. Si tú buscas, vendors, Mexican vendors getting harassed and stuff like that, it was big thing, bro. So it's like black people just beating up random Mexican people. Yes. It's like the Asian thing, like how they was beating up the Asians. That's another thing with a lot of American mindset too. Is like, that's the white mindset to be hating all the minorities. But as a black person, you shouldn't be taking on that energy. You should be I guess just allowing them, letting those people be. Like, why do you want to pick on them? Okay, so Jada said in California. Yeah, I was just gonna mention California. Yo lo vi, hermano. Yo lo vi y estaba pasando demasiado, bro, I don't know, bro. Por eso digo que no me gusta ver demasiadas cosas porque yo soy una persona que eso me afecta a mí, ¿me entiendes? Después yo me enojo, odio, the hate just start building up in me, bro. Y no me gusta sentirme de esa manera. Hermano, yo no tengo problema con nadie. Yo no odio a nadie. ¿Me entiendes? No me importa tú puedes ser damn Shrek, color verde.
¿Me entiendes? Color verde. Y yo te voy a amar. Igual. Nunca te voy a tratar inferior. No importa de dónde tú vienes. Si yo tengo más que tú, y yo miro que tú estás pasando por algo, yo quiero ayudarte. ¿Me entiendes? Y no sé, hermano, nunca he tenido ese odio en mí para estar diciendo que voy a hacerle algo a esta persona solo porque es de diferente color, o voy a hacerle algo a esta persona porque no es de Nicaragua. No entiendo cómo hay gente que hace esas cosas y se siente bien haciéndolo. Yo nunca voy a entender eso, hermano. Y a veces de tantas cosas que pasan, hermano, honestamente, a veces yo prefiero solo estar en mi país, en pobreza económica, pero alegre. ¿Me entiendes? Porque todo lo que estoy absorbiendo alrededor de mí no me hace sentir feliz. Y todo lo que estoy pasando y viviendo tampoco me hace sentir feliz. Entonces mejor voy a un lugar donde no tengo dinero, pero sí estoy bien mentalmente y estoy contento. Y solamente necesito comida y agua. Es esto, le digo a Shahada siempre, yo La siempre música. le digo a Shahada, vámonos a Nicaragua para atrás, vámonos a Nicaragua. Pero ella obviamente no va a entender de lo que yo hablo, porque ella no es de Nicaragua. Ella fue a Bluefields esta vez y te digo, Shahada estuvo ahí, ¿qué? Anduvimos ahí ¿por qué? ¿2 semanas y medio? En Nicaragua. Shahada regresó como nicaragüense a Estados Unidos. En 2 semanas y medio, Shahada regresó como nicaragüense. ¿Me entiende? Quiere comer comida nicaragüense. Quiere hacer cosas nicaragüense. Y desde que ella regresó, Nicaragua. Pero para ella va a ser difícil hacer ese cambio porque está tan acostumbrada a todo esto. ¿Me entiendes? Y no va a ser tan fácil para ella como para visitar, como para vivir. Pero yo ya sé que es vivir aquí, yo ya sé que es vivir allá. Y honestamente, para mí lo único bueno que tiene aquí es el dinero. Y a veces ni el dinero, porque el dinero aquí no sirve. El dólar en Estados Unidos no llega a ningún lado. El dólar solo llega en lugares como tercer mundo, donde vale algo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, yo preferiría como digo, ¿verdad? Siempre agradecido por la oportunidad, pero para mí prefiero estar en mi país, porque siento que aunque tenemos un presidente corrupto, aún somos libres de muchas cosas más. ¿Me entiendes? Yo puedo hablar, yo puedo ser negro. Yo puedo ser negro y no tener que estar preocupándome si la policía algún día me va a matar o me va a parar solo porque soy negro. ¿Me entiendes? Yo puedo caminar en la calle contentamente sin que un Caucasian me diga, esté llamando palabras racistas o que me llame a la policía solo porque soy negro. ¿Me entiendes? Yo me siento cómodo, súper cómodo en mi país, sin ningún problema. Porque yo no tengo que usar cosas materiales para verme superior que nadie. Yo llevo eso dentro del corazón, que yo soy diferente. ¿Me entiendes? Pero no porque yo siento que soy diferente, te voy a tratar diferente. Eso nunca va a pasar porque eso no está en mí. ¿Me entiendes? Más bien, yo voy a tratar de entenderte y voy a tratar de hablar contigo así también para que tú me entiendas. Y de esa manera podemos estar al mismo nivel, tal vez no económicamente, pero mentalmente. Y así es como yo camino en la vida. Entonces, si tú me dices ahorita, Amir, ¿dónde yo quiero estar? Es en Nicaragua. Y eso es por ese mismo motivo, porque estamos expuestos a demasiado odio,
demasiado materialismo, demasiado envidia. Estamos expuestos a todo menos cosas buenas. We're exposed to everything minus good things. Entonces, el próximo año o años que viene. Mano, te digo, hermano, si algún día llega, mano, todos los días, hermano, yo llevo 5 años con Shahada y no ha pasado un año que yo no le digo a ella que nos regresemos a mi país. Y eso ha sido mucho antes que ella. Sí. Mucho antes que ella. ¿Por qué yo no he regresado, hermano? Tengo mi mamá se ha sacrificado mucho para que yo y mi hermana viniéramos aquí a los Estados Unidos. Ella ha pasado por muchas cosas para darme esta oportunidad para venir aquí. Y siento que el tiempo que pasé aquí, like, you remember I tell you I fuck up a lot when I was younger. Entonces, mi tiempo que he estado aquí no lo usé adecuadamente para prepararme en mi país. ¿Me entiendes? Entonces, ahora sí, yo siento que yo sí estoy listo para lo que sea, hermano, porque ya lo he vivido. Yo siento que, mira, vengo de Nicaragua donde viví primeramente la pobreza. Vine aquí y aprendí a sobrevivir otras cosas, otro tipo de cosas. No pobreza, sino otro tipo de cosas. Entonces, like, si ya sé sobrevivir en pobreza, ya sé sobrevivir en todas estas otras mierdas que he estado pasando, ¿qué te hace pensar que si regreso a Nicaragua no voy a estar bien? Make sense? Yeah. I would be good, bro. I have been through so much. I mean, like, damn, bro, yo tengo 34 años, yo siento que he vivido más de 34 años. Sinceramente, hermano, yo me siento mucho más viejo de lo que soy. ¿Me entiendes? Y eso es por cosas que veo, cosas que he vivido, cosas que he pasado, like, y eso me tiene como con un, like, with an old soul, bro. Yeah. Así yo camino la vida, hermano, como viejo. Y hay muchas gentes que, como un ejemplo, como ahorita, yo no puedo tener esta conversación con mucha gente. No. You know? Porque mucha gente no sabe tener estos tipos de conversación, solo saben hablar tonterías. Thanks. Right around, bro. Big fact. Right around, bro. Like, sometimes you want to have an intellectual conversation, y no se puede con todos. Y yo siento que sí, if there was more intellectual people, there would be so much more difference. ¿Entiendes? Because imagine, like, if you was to go somewhere, you're always finding someone as intellectual as you. Yeah. Or even more. You will always be absorbing new information, bro, and seeing the world differently. You get me what I'm saying? Because I learning from you guys, and you guys may be learning from me too as well. You get me? You may have information that I don't have, and I may have information that you don't have. Put that together, now we pass that on to somebody else, and somebody else give us more. Yeah, I agree. And that's the big problem with people today. They don't even want to have these conversations. They're afraid to express themselves. It's crazy. They're afraid of getting canceled, or they're afraid of just getting all this backlash, when it's just like, no, you're being a human being. We're two human beings sharing, or however many human beings sharing our experiences. And that's why that's what I liked about in the 60s. Yeah, I was racist and stuff, but they always had platforms on the news where they would actually have open conversations about topics. And it didn't really matter your skin color. It's just, we're having an intellectual conversation, and I'm hearing your ideas, he's hearing my ideas. And this was on the news. So I remember when I was younger, I would always love watching those conversations, because I'm like, man, you can never get these in your life. Yo no sé si ustedes miran a Joe Rogan, el que Joe Rogan. You like him? Well, I've heard of him, but el que do, he hosts the UFC. He's the one that talks for the UFC. Ese men habla de muchas cosas que está pasando en el mundo. ¿Me entiendes? En podcast.
conversaciones que nadie quiere tener. ¿Me entiendes? Y estaban tratando, creo que en un punto estaban tratando de cancelarlo a él también. Y ese men es blanco. Yeah. Pero si tú notas lo que está pasando, si tú te fijas, you know that word, right? Fijas. Like, no. I know what it means, but I don't know exactly. Fijas, like if you pay attention, like if you notice things, so that is fijas. That is that word. You can use that like that. Si tú te fijas, like, ahora, like, ha cambiado un poquito las cosas donde ha estado más gentes blancas, ¿verdad? Que están tratando de ponerse a nuestro favor, you know, que no quieren que nos hagan cosas, then protect us. No, there is people that actually, like, stand up for us. You know what I'm saying? Or try to help us. But it's far from what we would want, bro. Pero, like, you can see that the generation somewhat it look like it want to go in the right direction to where there might be some type of change where we start seeing each other as colors instead of just as humans, bro. Yeah. Sí, hermano, pero creo que esto ha sido un tema, like, aparte de aprender español, aún se está conversando en español donde I feel like when you can express yourself much more in detail also, like right now, I feel like it help you with your Spanish too as well, you know, so lo siento, sí, like, esta conversación ha sido no like let's learning how to say this or how to say that. Yeah. Pero a veces, you know, como digo, a veces tenemos que tener estas conversaciones, no importa si es en inglés o en español, like, se tienen que hacer, se tiene que hablar. Mira, still on the phone. And Nick said yes, porque when the more deeper you get into this conversation, bro, is when you find out how much you can express yourself as well. Bugsy probably yeah, his stuff probably Okay. Nice. Sí. So, like, you know, like, esta me dio mucho gusto, like, expresarme, hermano, porque, like, honestamente siempre me gusta hablar de estos tipos de cosas, pero yo no puedo hablar de este tipo de cosas con tal vez con gente de mi país, hermano, o con algunas gentes de aquí tampoco, porque permanezco solo. Yo siempre estoy solo con mi familia. You was frozen, bro. You was frozen. You can come back Kingdom man anytime you want. Like, a mí me gusta tener estos tipos de conversaciones, pero, like, como decimos, no hay mucha gente con quien uno puede platicar estas cosas, y a veces, like, cuando platicas estas cosas con algunas gentes, ya están pensando, you feel like you're too smart, or you just feel like you're better than, you know what I'm saying, bro? Yeah. Entonces, por eso a veces la mayoría de la gente se queda callado también, porque no hay demasiada gente intelectual. Entonces, ¿por qué vas a estar hablando si estás hablando con alguien que no te entiende? Yeah, facts. No. Hermano, mira, voy a terminar este vivo. Dang. Shahada. Entonces, Amir, mucho gusto, hermano. Me dio mucho placer verte nuevamente. Yo no estoy alegre. Sigue con tu español. El otro en vivo tal vez lo voy a hacer mañana o el martes. Okay. No sé cuándo estás libre. No sé mañana, yeah. ¿Vas a estar libre mañana? Yeah, mañana. Entonces, a la misma hora, como a las 6 p.m. Central Time, voy a ir en vivo nuevamente. And so it might be Monday, Wednesday, and Friday. If I'm not busy, like on the weekend, then I might just do it like today, like on a Sunday, you know? Sí, entiendo. ¿Está bien? Está bien. Entonces, bendiciones, hermano. Cuídate, ¿ok? Ok, tú también. Dale, bendiciones. Chao. Cuídate. Mi gente, gracias a todos los que han estado sintonizados conmigo. Yes. Gossip TV. The Kardashians. I'm telling you.
Mi gente, like, I want to express this real quick before I get off. Like, I want to apologize firsthand, right? Like, if you guys came on here, was to see like the whole Spanish lesson and thing like that. I wasn't here probably like for 30 minutes before, like, even Mugsy get on. And well, we did talk a little bit about him and did get to talk a lot of Spanish. And like, I know most of this is basically based off Spanish conversation anyway. And as you guys noticed, we were speaking Spanish as well. And we did, if they didn't know to express themselves, we jumped between English and Spanish. But one thing about learning a language also is being able to have these type of conversation as well. You want to be able to express yourself. It doesn't matter in what it is you're talking about. You get me? So these are, if you see just now, like Amir, like, I know a lot of you guys are not on the level that you want to be, but Amir actually like held his own, having a deep conversation. Mugsy did the same, everybody did the best that they could. And if you challenge yourself if you challenge yourself to have conversation like these and get deep down and stuff like that, it will be easier for you to even learn the language and to even express yourself with anything, instead of it just being like basic conversation, because I know like the deeper the conversation get, the harder it is to express yourself, because you're trying to find the words them that you're so passionate about and you just want to throw it out there. You get me what I'm saying? So I apologize if it didn't go as like it usually go. But at the end of the day, I hope you guys enjoyed the live, and everyone that was here with us today, I want to tell you guys thanks, and it's really appreciated. Go and watch the new vlog right now. Go and watch it. Comment on it. If you're in here right now and you haven't watched the new vlog, watch it. Comment and let me know. Say that you watch it. Okay? Please like, share, comment. Anyone of you guys want to support, you guys don't know how you can show love and support. All right? See you guys probably tomorrow. If anything changes, I'll let you know. Much love, Familia Flow. Bendiciones.